Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Pero qué guay. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Juanra, ¿cuánta gente, no? Muchísima gente, ¿pero esto qué es? Estoy como impactado. Siempre me sorprende. ¿Cuánto abanico? ¿No será que hace calor, quizá? Suena a Hércules por ahí, ¿eh, cariño? Sí. Suena a Hércules. No sé por qué dices que suena Hércules. No sé de qué me hablas. ¿Cómo estáis? No grites, ¿eh? Que me dejas sordo, no grites. Bueno, pero te bajo los auriculares si quieres. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juanra? En este último directo de la temporada y último evento aquí en el Taller de Contexto. ¿Qué tal, Bernardo Pajares? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Deseando vacaciones. Desesperadito. No me extraña. ¿Y no tú? Me extraña. Yo bien también. Pero vamos a lanzar la cabecera y todo eso, ¿no? ¿Hacer un falso inicio, como siempre, o qué? No, ya estamos empezados, ya la han escuchado. ¿En serio? Claro. Anda. Pues nada, hola, ¿qué tal? Hola a todos. O sea, que tenía que ser majo desde el principio, esto se avisa, hombre. Que no, que es broma. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como dice Bernardo, bienvenidos al último directo y último todo de la temporada. Estamos hasta el coño, ya no podemos más. De verdad que sí, estamos agotados. Estamos muy contentos de que termine la temporada y de irnos a nuestra puta casa ya. Adiós, ya está. Ayer dejamos grabado el último programa de Radio Nacional. Esto nunca lo decimos, pero hoy sí. Y estamos también muy contentos por ello, porque realmente, pues ya está. ¡Hala, adiós! Volvemos en septiembre a Radio Nacional. Seguimos en Radio 5. Creo que todos los sábados a las 6, eso está por confirmar. Pero allí seguiremos todos los sábados. Nos han renovado, confirmamos que no hemos metido la pata tanto como para que nos echen. Gracias. Espera, déjame a mí. Nos decía Paco Tomás, que está aquí en primera fila, ayer grabando con él, que vamos a desvelar ya que es el invitado de este sábado en el programa, que si en el podcast... ¿Qué es eso de que en el podcast éramos más naturales? Bueno, pues es un poco esto, que aquí decimos un poco más de barbaridades, así que luego no lo censuramos, eso se publica, ¿eh? Cualquier día se nos va la pinza en Radio 5 y decimos alguna burrada también. Confirmamos que nos han renovado en Radio Nacional y confirmamos que todavía no nos han contratado en la SER. Que será el día que nos vayamos. Gracias, Bernardo. Esto es Ángeles Barceló. Bueno, lo que decía, que gracias a todos. Por favor, hoy no va a haber descanso para los que venís habitualmente, hoy no va a haber descanso en la mitad del programa, así que si queréis levantaros para pedir bebidas, para ir al baño o lo que sea, pues hacedlo libremente, podéis hacer ruido, no pasa nada, no lo hagáis todos a la vez porque entonces es un poco marrón, pero por lo demás está bien. Va a haber movimiento hoy aquí, así que no hay ningún problema. Haced historias, fotos, por favor, etiquetad al Taller Contexto, a Arte Compacto, a todo el mundo. No somos Rosalía. Pero hay gente que está aquí que ha estado estos días en los conciertos de Rosalía. Por aquí estoy viendo a alguien. Compartimos público y nos gusta, no en cantidad, pero... ¿Cómo se llama esto que dijiste ayer, que me explicabas ayer? Puntos en común entre... Intersección, no sé. Bueno, esta temporada, menuda temporada hemos tenido, Bernardo Pajares, ¿eh? Menuda temporadita. Hemos estado en Art Basel, Miami, en enero, febrero, diciembre fue. Hemos estado en Arco, en la Feria del Libro, en el CM Málaga, hace menos tiempo.
en la Universidad de Castilla-La Mancha, grabando un podcast desde allí. En Zaragoza, En dando un curso de podcast. también. Sí. Volvemos ahora de la UNED de Mallorca también, de dar ahí una conferencia. En el podcast pues hemos hablado de Vivian Maier, de los favoritos, de Art Basel, por supuesto, de películas con Filmin. Aún tenemos códigos de promoción Fílmicos. en casa. Nos queda algunos, sí. Madre mía. 2 o 3, tampoco. Están pensando, ya podrían repartir códigos de promoción de Filmin y dejarse de postalitas horribles. De Villabrille. Hemos hablado de arte activista antisida con Andrea Galaxina, de Hércules, de Sorolla en el Museo Sorolla, que hemos Sí. ido allí, de los indios sodomitas, de un par de bolleras de la Alemania expresionista. Maravillosas, de 1920. Y aquí en el contexto siempre pues estamos muy a gusto y muy bien. Y a ver si hay más, ya veremos. ¿Qué pasa? Ya veremos. Por cierto, esas postales que os habéis encontrado en vuestras sillas son las que nos han enviado del Museo de Escultura de Valladolid, de la Asociación de Amigos del Museo, maravillosas, de Villabrille y de otros artistas estupendas, Sí. con mensajes casi personalizados. para Preciosos. vosotros. Y hoy venimos, ese es el repaso de la temporada, hoy venimos aquí a hablar de emociones y de recuerdos. Sí, pero antes déjame que salude, que yo sé que no te gusta nada que salude, pero hoy tengo que saludar. Venga, Lo dale. siento, hay que hacerlo. Rapidito. Van a ser rápidos. Saludos a la Asociación de Museógrafos y Museólogos de Andalucía, que nos trataron súper bien en CM Málaga, a Santi, a Sol Martín, a toda la gente de CM Málaga. Este es, como decíamos, un reencuentro con nuestro público en Madrid después de unas semanas, unos meses de andar de acá para allá, de Mallorca, de la UNED, de tal. ¿No repitas? No repito. Pero hemos estado en un curso sobre protección y difusión del patrimonio. Que está Sí. por aquí, creo, Borja Franco, que es el director de este curso, en el que podéis todavía matricularos. Hasta septiembre, creo que es en diferido, porque los contenidos están grabados. El curso de la UNED, que no lo has dicho. De la UNED, sí, es súper interesante. Si buscáis en la web de la UNED, curso preservar y difundir el patrimonio en la sociedad 2.0, es que es largo. Venga, Bernardo Pajares, ahí bien. Saludos también a Katiana, una oyente de arte compacto con la que hemos estado en Mallorca, que se vino al curso. Y también a Carolina Morinari y a Arcaiz Gómez, que están por aquí, que son compañeros del museo, que se unen a Lucía, que viene siempre, Lucía Villarreal, que es una fija de los directos. La gente sabe que se liga aquí y claro, pues repiten y vienen nuevos porque se enteran y dicen, uy, pues vamos a pillar. Juanra, ya puedes arrancar con lo tuyo ahora. Gracias. A mí Bernardo Pajares me ha pedido que haga la introducción al tema de hoy y me dijo una introducción así breve y tal. Bueno, sabéis que yo no puedo ser breve. No le sale. No me sale. Luego me quejo de que Bernardo habla mucho, pobrecito mío. Pero bueno, el caso es que yo no voy a ser breve, aunque lo voy a intentar, pero no va a ser así. Como decía, vamos a hablar de emociones y de recuerdos, recuerdo y emociones. Venga. Evidentemente, las emociones y los recuerdos, lo que yo quería decir... Es que qué calor. Hace calor, Bernardo, hace calor. Tú si tienes que salir un momento, tú te ausentas. Que ya me quedo yo aquí. Las emociones y los recuerdos, como decía, están unidos. De hecho, según los expertos así en genérico, que me encanta, no voy a citar a nadie, los recuerdos, nuestros recuerdos, no están compuestos de hechos vividos, de hechos que hemos vivido, sino de las emociones que esos hechos nos han hecho sentir. ¿Ok? Tú no recuerdas tanto lo que te pasó como lo que sentiste cuando te pasó eso, ¿no? Okay. Vale, te sigo. Ok. Si no me sigues en algún momento, me lo dices, Bernardo. Hombre, sí, claro que te lo voy a decir. Vale. Solemos retener de manera duradera en nuestra memoria ciertos hechos, ciertas situaciones, objetos, gracias en gran parte a las emociones que los acompañaron. No sé si estamos todos de acuerdo, pero yo creo que es así. Tú puedes olvidar el aspecto de tu aula de secundaria, por ejemplo. Puedes olvidar el día a día de esa época o incluso las caras de tus compañeros, incluso la cara de los compañeros que te hacían bullying, la puedes olvidar también. Pero seguro que no olvidas las emociones que esos compañeros hijos de puta te produjeron. ¿Cómo te sentías tú en esos días en los que recibías ese bullying? ¿Ok? Esto es lo que se llama memoria emocional. Memoria emocional, y es fundamental en la vida, básicamente. Se define como aquella información que se encuentra en nuestro sistema de modo duradero debido al acompañamiento de emociones. En algunas ocasiones puede incluso que la memoria emocional de un evento siga existiendo, como decía, después de que se hayan olvidado los hechos en sí mismos.
Y es que esto sucede de forma muy habitual, sobre todo, por ejemplo, en los casos de fobia, en los que uno no siempre recuerda cuál fue la experiencia traumática en sí misma que provocó esa fobia o ese trauma, pero sí las consecuencias y los sentimientos, ¿no? La memoria emocional se puede utilizar mucho en nuestro día a día, especialmente si eres, por ejemplo, un actor. En el contexto de la interpretación de actores y actrices, pues está, ¿qué? El método. El método Stanislavski. Yo no quería decir el nombre de un Como ruso. decía un profesor mío, Stanislavski. Pues mejor. Ya estáis con el Stanislavski, es que no le gustaba nada. Mejor Stanislavski porque en ruso mejor no nombrarlo mucho. Cuéntanos qué es el método, así rápido. El método... Bueno, es que rápido, es muy difícil de resumir esto. No es tan difícil. Es que además Stanislavski es como Goya, que tuvo varias fases, varias etapas. La más pura es la etapa en la que... ¿Qué pasa? Voy a hacer así con la mano. ¿Está llevando muy alto? Ah, pero yo te bajo la escucha para que no te suene muy alto, ¿sabes? Y así ya escuchas bajito. Yo te bajo el sonotone, Juanra. ¿Quién es el...? ¿Mejor así? ¿El ruso qué? ¿Cariño? No. ¿Ahora mejor? Coño, ahora no oigo nada. Mejor. Oye, qué cabrón. El ruso, el método, el más puro, es conectar con la emoción. Conectar con la emoción, pero no con la emoción del personaje, con la emoción del actor o de la actriz. Eso es. Que esto tuvo sus críticas porque lo que provocaba es que esas personas, esos intérpretes, removiesen recuerdos que a veces eran traumáticos. Hay gente que usa el método. Este método tan puro, Stanislavski, creo que es el de la primera época este. ¿Penélope lo usa? Penélope es de coraza. Yo creo que no. Bueno, le tengo que preguntar. Creo que no. Creo que ella hace cursos... Se hace cursos, como dice Paquita Salas, se ha hecho cursos, muchos cursos. Para cada personaje un curso, no. Es broma, es un poco verdad. No, porque son todos un poco parecidos. No. Penélope es maravillosa. Maravillosa. Aquí no se critica a Penélope en este podcast. Pues si yo la quiero, la amo. Ella no remueve, pero hay actores que sí que remueven. Sí. Entonces es un poco peligroso, porque puedes tener traumas, puedes tener experiencias que hayan sido muy desagradables, que no tienes superadas y que las estás renovando y reviviendo en esos personajes. De eso va el método más puro. Correcto. Luego Bueno. hay otras técnicas que van de interpretar a partir de la acción, de la actividad de un personaje. Y tú como intérprete no conectas nada con tus vivencias. Ya. No, que sí, que sí. Pero bueno, ya te haces cursos tú y aprendes. Que está por tu clarísimo. cuenta y te enteras más. Pero Me vamos encantaría. a hablar de recuerdos también. Yo lo que traigo son recuerdos relacionados con arte, con patrimonio, con experiencias en museos. Tú déjame a mí ya hacer mi veréis. introducción. Tú déjame a mí hacer mi introducción. Libremente. A ver a dónde vas. Lo que iba a decir ahora es que la memoria emocional, esa memoria emocional que dices que los actores a la que recurren para sacar adelante actuaciones a través del método, también está ligada directamente a otro tipo de memoria, la memoria sensorial. ¿Ok? Eso me gusta. Sí, aquella que se centra en el recuerdo de lo percibido por los sentidos. Un olor, un sabor, un tocar, ¿vale? Por ahí vas bien. Ok. Esta mañana, por ejemplo, te soy sincero, al 100%, esta mañana a las 7 en punto estaba entrando en el gimnasio. Y cuando he puesto un pie en el gimnasio, estaba la señora de la limpieza limpiando el suelo, fregando, y olía a una mezcla entre goma de borrar y producto de limpieza. Claro, la goma de borrar como un olor como de gimnasio y el producto de limpieza, pues solo huele a eso a las 7 de la mañana en el gimnasio. Nunca había pensado yo que un gimnasio olía a goma de borrar. Ah, ¿no? Pues a veces sí, del suelo, de la goma, ¿no? Bueno, a mí me ha olido a eso. Me ha olido tanto a goma de borrar y a limpieza que directamente te lo juro que yo me he colocado en mi infancia, en mi colegio de la primaria, que olía a goma de borrar y a producto de limpieza. Y de repente me he sentido pequeñísimo, pero no pequeño de que soy un bebé. Un bebecito, no. Que de repente me he sentido traumatizado de nuevo. Me he puesto triste. No por lo que lo estoy en el día a día habitualmente, sino por cosas del pasado, fíjate. Ese olor me ha recordado, clacs, ¿no? Cómo me sentía cuando era pequeño. Ahí está el recuerdo sensorial ligado al emocional, ¿no? Te has hecho un Stanislavski Exacto, sí. esta mañana en el gimnasio. Sí. Yo estaba durmiendo mientras tanto en la cama. Fenomenal. Por ejemplo, desnudito. Porque ahora duermes desnudito. Pero no digas esto. Es para que valoren todavía más el esfuerzo que hago al salir de la cama e irme al gimnasio a las 6 de la mañana. Que es que encima te dejo allí desnudo. Bueno, en fin. Juanra. Que yo tengo que mirar a la cara a esta gente después y el lunes.
Bueno, después, por favor, A no ver, os vayáis al si- acabar. Un momento. Si me cortas tanto tiempo, mi introducción Un va a ser momento. introducción y conclusión. Ahora retomas todo. un momento. No os vayáis al acabar porque hemos traído picoteo para después. ¿Vale? Es fiesta fin de temporada. A ver. Os quedáis un ratito, que hay comida. Pero tampoco cojáis mucho cada uno que... que hay poco. Venga, continúa. Lo que voy a decir algo más serio en realidad. En relación con los olores, pues yo tengo como 3 olores que me acompañan mucho, que son el perfume de mi padre, el perfume de mi madre, que siempre que los huelo por la calle pienso en ellos automáticamente. Es verdad. Y un olor un poco más dramático, la verdad, es así, yo lo siento. El olor de la residencia de mi abuela, donde murió mi abuela. Que yo iba a verla allí una vez a la semana durante 6 años. Y de repente, o sea, si entro a un centro sanitario que huele parecido, hostia, o sea, es que estoy con ella otra vez de repente, ¿no? Ok. Esos olores se quedan, ¿eh? Sí. Esto nos pasa habitualmente y pasa muchísimo con la música también, ¿no? Una canción te transporta a un momento, a un lugar. Ok, vale. Por tanto, nuestra memoria emocional y la memoria sensorial están ligadas a momentos traumáticos, a personas a las que echamos de menos, a momentos bonitos, a momentos feos. Y también creemos, tú y yo, al menos a ti y a mí nos pasa, están también ligadas a las obras de arte. A obras de arte con las que hemos vivido o con las que hemos tenido algún tipo de experiencia. De hecho, creemos que la trascendencia de las obras de arte depende en gran medida de su capacidad para emocionar. Esto lo decimos muchísimo, ¿no? La capacidad para emocionar, para hacernos sentir, para apelar a nuestras memorias emocionales y sensoriales. Recordamos haber visto ciertas obras de arte, haber estado en ciertos lugares monumentales, gracias al recuerdo que tenemos de lo que esas obras de arte nos hicieron sentir en ese momento, de las emociones que nos generaron. De hecho, existe tanta relación entre el arte y la emoción que parece que el arte, si hacemos caso a los mitos, Sí. surgió de las emociones, de una emoción, precisamente. ¿Cómo nació? Bueno, pues para esto voy a tomarme mi tiempo. Y vamos a recurrir a Plinio el Viejo, amigo. Plinio el Viejo es un señor muy interesante. Realmente... Un segundo. De Plinio el Viejo realmente se sabe poco de su vida, pero se sabe muchísimo de su muerte. Porque es súper guay. Es lo que vas a decir tú, ¿no? Iba a decir que hablamos de él cuando en el episodio del Laoconte, en Laoconte Everywhere, Sí. porque él describió el Laoconte en la antigüedad y a los autores del Laoconte. Sí, es un señor del siglo I después de Cristo. Siglo I. Y en este libro fantástico sobre Pompeya, Bueno. que hemos comprado de segunda mano, de Joan Berry, porque está descatalogado de Acal, su sobrino, Plinio el Joven, narra la muerte de Plinio el Viejo en la erupción del Vesubio. Hijo, Y es superinteresante. sobrino e hijo, las dos cosas, porque Sí. le adoptó, porque se quedó sin padres el sobrino, y entonces es como Ricky Martin. Juanra, Plinio el Viejo, bueno, no sé. Bueno, es un libro que está genial y en Wallapop lo podéis encontrar, en Iberlibro. En algunos sitios piden bastante por él, pero nosotros tuvimos suerte y lo pillamos muy bien de precio. Bueno, que lo guay de Plinio el Viejo en realidad no es... él escribió muchísimo, se supone, y tuvo cargos públicos. Que sepáis que le prohibieron ejercer cargos públicos en un momento determinado de su vida porque le acusaron de haber tenido relaciones fuera del matrimonio. Era un picha brava. Bien. Un casquivano. Sodomita quizá, no sabemos. Solo conservamos un libro, una de sus creaciones literarias, que es Historia Natural, que es por lo que La Historia conocemos Natural. todo el mundo a Plinio el Viejo. Pero lo mejor de su vida y de su muerte es eso, cómo murió, que es que murió en la erupción del Vesubio. O sea, ¿quién no quiere, si le dan a elegir, o sea, quién no querría morir en la erupción del Vesubio? Él estaba... Sí, es O sea, tú imagínate, tú imagínate, o sea, ahora de repente aquí hay una erupción del Vesubio y morimos tú y yo ahí abrazados, ¿sabes? En plan maravilloso. Y es el abrazo eterno debajo de las cenizas de Bernardo y Juanra. Y dentro de 2000 años dirían que somos el abrazo de 2 amigos o 2 hermanos. Mira, dice así su sobrino / hijo. Apoyándose en 2 jóvenes esclavos pudo ponerse en pie, pero al momento se desplomó porque, como yo supongo, la densa humareda le impidió respirar y le cerró la laringe, que tenía de nacimiento delicada y estrecha y que con frecuencia se le inflamaba. Cuando volvió el día, que era el tercero a contar desde el último que él había visto, su cuerpo fue encontrado intacto, en perfecto estado y cubierto con la vestimenta que llevaba. Su aspecto más parecía el de una persona descansando que el de un difunto.
Claro, murió muy bonito él. Bueno, Morir bonito, año 79 después de Cristo. la historia... Él estaba un poco ahí como con estos desmayos que le daban un poco a Aramis Fuster, ¿no? Como una Coca-Colita light, Bueno. pequeña. Que resulta que... Pobre Plinio. Perdón, es que me he despistado porque he visto que me está avisando lo del parking del coche de algo, no sé qué. Esto lo paga Contexto, tú tranquilo. Si hay multa, no pasa nada. Nunca nos movemos en coche nosotros por Madrid, pero hoy es que venimos cargados. Hay que explicarlo, no vaya a ser. Sí. No tenemos jet privado todavía. ¿Qué iba a decir? Plinio el Viejo. No sé lo que iba a decir. Su historia natural es una enciclopedia, por así decirlo. Reúne muchos saberes de la vida en general, de zoología, de geografía, de etnografía, de mineralogía, de metalurgia, y también incluye una historia del arte antiguo, y es por eso por lo que los historiadores del arte recurren muchísimo a Plinio el Viejo. Está dividido en 36 libros con este tipo de temática. Y ha tenido muchísima fama. Desde la Edad Media, la historia natural pues se viene a difundir, a escribir, a compartir. Siempre se vuelve a ella. Siglo XX, siglo Es que son las XIX. fuentes primarias. Mogollón, sí. Se le critica mucho a Plinio el Viejo, ¿el qué? Pues que no es muy exacto, pues que parece que tiene un poco de literatura cuando escribe, ¿no? Un poco de creación. Eso lo hizo mucho tiempo después Vasari también con las vidas de artistas, pero son maravillosas. También. Un poco como el sobrino hijo de Plinio, que tuvo esta creación cuando contó la muerte, que parece ser que no fue así. Hay médicos que estudian cómo murió Plinio el Viejo, es que es muy fuerte, la gente se aburre mogollón. Bueno, el caso es que todo esto sobre Plinio el Viejo viene a una pequeña historia que cuenta en su Historia del Arte sobre el origen de la pintura. Es una historia muy conocida que todo el mundo conoce. ¿La conocéis? Yo... No la conocen, yo tampoco, cuéntala. Ay, qué bien, gracias. Hay gente que sí, hay gente que evidentemente sí. Pero da igual. Sí. Libro 35. En el libro 35 habla de la pintura y del color a modo de tratado de pintura. Habla de artistas, de sus invenciones, del color, de la luz, de la sombra, del brillo, bla, 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 y de la historia de la pintura. Dice cosas muy interesantes, como por ejemplo, siglo I después de Cristo. Dice, la pintura que se ha transmitido a la posteridad siendo la más perfecta semejanza de los personajes, retratos, básicamente, está completamente caída en desuso. Dice, en el siglo I el hombre. Se había quedado antigua. Estaba traumatizado el hombre. Bueno, y dice, la cuestión de los orígenes de la pintura es oscura y no está en los propósitos de este libro, pero la voy a decir. No está, pero lo cuento. Aseguran los egipcios... Es un poco como nosotros, Plinio. Un poco de... Yo no voy a entrar en esto. No voy a enrollarme, pero me enrollo. O no me corresponde a mí, pero yo lo cuento. Aseguran los egipcios, dice Plinio, que este arte, el de la pintura, fue inventado hace 6.000 años, antes de trasladarse a Grecia. Es obviamente un argumento inútil. Entre los griegos, algunos dicen que fue descubierta en Sición, otros en Corinto. Todos de acuerdo están, habla así como un poco con orden, todos de acuerdo están. Un poco Yoda, ¿no? Sí. En que sus comienzos fueron en una estrecha línea de la sombra de un hombre, y que así fue su principio. Una silueta. Una silueta. Una línea que perfila la sombra de un hombre. ¿Vale? Un poco más adelante en su libro, hablando del origen de la escultura, cuenta la historia un poco más allá. Y cuenta la historia de Butades. Butades es un señor ceramista de arcilla que hacía jarras y cosas de estas, jarrones y mierdas, preciosas. Fue, dice, el primero que lo inventó. Se refiere al modelado, al relieve. El arte de hacer retratos con arcilla y que hasta hoy es utilizado. Sin embargo, fue gracias a su hija. Él no nombra el nombre de su hija, pero yo sí que lo nombro, que es Cora. Ella, y el amor con un joven que partía a un lejano viaje, dibujó los contornos de las líneas en la sombra de su rostro proyectado en una pared por la luz de una lámpara. El padre aplicó arcilla en las líneas e hizo un modelo que luego puso al fuego con otras cosas de cerámica. Butades, ¿no? ¿Eh? Butades. Sí. Butades, sí. Digo, ¿qué me ha dicho este? La verdad es que Plinio tenía mucha inventiva, pero cuenta las cosas un poco así, quitándoles emoción. Realmente la historia es como muy emocionante, pero la voy a contar yo. Porque esa no es la chicha de lo que le está contando, todo eso. Hombre, lo suelta así, te lo voy a contar lo tira yo. un poco. Cora está enamoradísima de un chaval, y ese chaval de ella.
Y están allí apasionados y tienen sexo y amor y es todo precioso. Y le dice, Cora, mañana me voy a la guerra. Y Cora está histérica, perdida, no quiere quedarse sola. Su amado se va a ir. Imagínate. Ella quiere retener con ella su olor para recordarle para siempre, pero ese olor va a desaparecer porque se ducha, aunque sea el siglo I. Y entonces dice, Dios mío, Se ducharía poco. siglo VI antes de Cristo era esto, no primero, pero bueno. Entonces dice, pues mientras está su amado dormido antes de irse a la guerra, ella se levanta y dibuja en la pared el contorno que él arroja con su sombra en la pared de su casa. Y esa es la primera vez en la que alguien dibujó algo, la primera vez en la que alguien pintó algo. Y luego además se convirtió en relieve porque el padre le dio volumen. Un poco como si yo ahora me levanto y dibujo tu sombra que arrojas contra esta pared del taller de contexto para recordarte para siempre, ¿no? Qué bonito. Javier Portús, ahora de repente de Plinio el Viejo a Javier Portús, de sabio en sabio de la historia, no pasa nada. Javier Portús, sabéis que es el jefe de pintura española En el Museo del Prado. en el Museo del Prado. Y Javier Portús escribió hace unos años, en 2016, un catálogo maravilloso, Metapintura. Y dice él que este que cuenta Plinio es solo uno de varios relatos antiguos que relacionan el origen de la pintura con la sombra. Que dice que la sombra constituye un acto, atención a Javier Portús y su cabeza, la sombra constituye un acto pictórico efímero de la naturaleza. O sea, hasta que La naturaleza pinta. con las sombras. Y además la sombra es guía para los primeros humanos que quisieron delinear un perfil, dice. Bueno, Era como era hacer un calco. esta idea de la sombra con el origen de la pintura y la escultura se extendió muchísimo en la Edad Moderna y aparece, por ejemplo, en la literatura. Yo esta parte la voy a meter porque está aquí Ramón Martínez y yo sé que le va a hacer ilusión. O a lo mejor no, pero bueno. Lo recoge Pacheco, por ejemplo, al hablar de la historia del arte y tal, pero pronto aparecen obras literarias con una intención moralizante. Por ejemplo, ¿dónde? En Lope de Vega. Lope recurre a esta historia para hacer referencia a la fidelidad entre los miembros de una pareja. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, en una obra de Lope que se llama La viuda valenciana, que es lo que sería yo si te mueres tú mañana, sale un pareado. Con lo que a ti te gusta reivindicar tus orígenes valencianos. Ay, pero últimamente estoy más valenciano. Bueno, Ya era hora. sí. Es que hace mucho calor en Madrid, no puedo más. Bueno, dice en La viuda valenciana, Lope, en un momento en el que un personaje femenino, Leonarda, se está refiriendo a mujeres que han pasado a la historia por su abnegación, incluye a, comillas, la que con el carbón pintó la sombra al marido que tuvo, siendo partido, en igual veneración. Abnegada total. Portús hace referencia incluso a un emblema moralizante de Hernando de Soto, de 1599, un emblema que se llama la castidad verdadera. ¿Vale? Y dice el emblema: estando Laocon ausente, Laocon no es Laoconte, es un señor, Laocon, no sé. Estando Laocon ausente, Macérela, su mujer casta, de él pintó una sombra vasta para tenerle presente. Era por mil perseguida, procurando enternecerla, mas no pudieron vencerla de la sombra detenida. O sea que la mujer, todo el mundo quería con ella, pero ella no, porque estaba con su sombra. Estaba ahí su marido presente. Eso en ausencia, es. pero presente. De cuerpo presente. El tema de las sombras es interesante e interminable en referencia con el arte. Se podría hacer un capítulo, y muchos, solo sobre la sombra. ¿Sabéis cuál es el origen mítico, por cierto, del teatro de las sombras? Precisamente, otra historia muy bonita, de amor. El emperador chino, no sé cómo se dice esto, Gudi, tras la muerte de Li era su amante, ¿vale? Su amada, una amada que estaba además a su servicio. Ella muere y él cae en una depresión tremenda, enorme, y abandona sus funciones en el gobierno. Uno de sus ministros tiene la idea, al ver jugar a un niño con una muñequita en la calle, de crear una reproducción de Li muerta, con su forma, con sus ropas, con su todo, y a través de las sombras hacer que el emperador se sienta otra vez emocionado y acompañado de su amada. Y funciona.
él está en su habitación, aparece la sombra en su habitación y él vuelve a sentir que ella está ahí con él, se vuelve a sentir vivo y emocionado y enamorado. Y así surge el teatro de las sombras, de tanta tradición oriental. Es como una manera de traer, el recuerdo. En fin, efectivamente. Volviendo a la historia original de la pintura y de Cora y su amado, dice Portus que son los ingredientes sentimentales de esta historia los que hacen que la historia triunfe y que se mantenga a lo largo de la historia posterior, ¿no? Evidentemente. Ya sabemos tú y yo perfectamente que una emoción vende. Un sentimiento, pues siempre gusta, porque todo el mundo lo siente, lo entiende, ¿no? Ok. Y así... Pero tiene que ser de verdad, si no, no vende. Tiene que ser sentimiento de verdad. Tiene que haber verdad. Es verdad, tiene que haber verdad. Y así, con los ingredientes sentimentales, llegamos a donde yo quería llegar. Por fin, también te digo, llegamos a donde yo quería llegar. Dos cosas tengo que decir al respecto de la historia de Cora y de la sombra de su esposo, de su amado. Ya estoy a punto de terminar, ¿eh? Uno, he leído en blogs de internet que escribe gente... Muy bien citado, ¿eh? Oye, yo no sabía que me podía ahorrar el gimnasio hoy, que podía venir aquí a sudar tranquilamente. Tontería. He leído en blogs de internet que escribe gente... que no citas porque quieres expresamente no citar quiénes son, ¿no? Claro, porque voy a hablar mal. Ah, vale. Vale. Que es muy guay esta historia de Cora porque sitúa la creación de la pintura en manos de una mujer. Ok, la pintura la crea una mujer. A ver, sí, una mujer, pero ¿qué tipo de mujer? Una mujer desesperada, un poco como comentábamos el día del capítulo de Hércules, ¿no? Esa mujer que está desesperada porque su hombre no está. Su hombre se va a hacerse el machito a la guerra, se va allí a imponer la masculinidad heteronormativa y patriarcal a la guerra, y su mujer se queda sola y triste en su casa, y entonces, como no tiene otra cosa, otro remedio que hacer, pues dice, pues me voy a pintar esto en la pared. Esas mujeres desesperadas, que luego se va a quedar toda la vida anclada a la sombra, como decía el texto este que he leído, una mujer desesperada para siempre, con su marido ausente, y ella, ¿qué? La sombra... Bueno, no, pero... o sea, la sombra no tiene... ¿para follar? Ya. Por ejemplo. Ya, Juanra. Bueno, es una manifestación artística. Vale, ok. En vez de pintar la sombra, podía pintarse las uñas. Solo y no digo, se ha pintado las uñas, ha pintado la sombra del señor. Solo digo que no es... Y gracias a eso, Butades pues hizo luego su escultura. Pero no te enfades conmigo. Ya, pero es que estás criticando a la chica, pues no, la déjala chica que no. se manifieste como quiera. A la chica no. Estoy criticando a quien escribe esa historia. Cómo coloca siempre a la mujer dependiente del hombre, ¿no? Y cómo siempre la presencia de la mujer en los mitos está siempre supeditada a la ausencia o la presencia de hombres. Bueno, pero es una mujer creadora. Bueno, vale. No hace falta irse. Solo digo que no es un ejemplo perfecto para hablar de feminismo tampoco, Bernardo Pajares. Bueno, pero no hace falta irse miles de años atrás para encontrar historias en las que la mujer es dependiente del hombre y las tramas dependen de los hombres. Evidentemente. A los que están enganchados esas mujeres. Pero de ahí venimos. Bueno, y la segunda cosa que iba a decir, lo importante aquí hoy, ya para centrarme y acabar. Este mito, sitúa el origen de la pintura, del arte, en el amor. ¿Ok? En la necesidad de conservar un recuerdo del amado cuando éste se marcha. No tengas miedo, que no voy a decir nada de ti. Surge, por tanto, el arte como una forma de mantener el recuerdo de la imagen de la persona a la que amas. Tenemos, los seres humanos, miedo, en general, a olvidar el aspecto de las personas que han sido importantes para nosotros, está claro. Recordar su aspecto es pues algo así como sentir que sigue cerca de nosotros esa persona, ¿no? Supongo que por eso ponemos fotos de los muertos en las lápidas de los cementerios. A mí no me gusta eso. Pues en mi tierra se hace habitualmente, no sé si en todos los sitios, no lo sé. En mi familia no se hace. Se hace también en los altares de muertos de México, por ejemplo, ¿no? Que están ahí las fotos de los muertos. ¿Para qué? Para mantener su llama viva, ¿no? Sí. Mientras recuerdes su imagen, su aspecto, pues de alguna forma siguen contigo, siguen ahí, ¿no? Mantiene vivo su recuerdo, ¿no? ¿Nunca os ha pasado que no conseguís ver del todo en vuestra cabecita el rostro de alguien a quien conocías antes? A mí me pasa, por ejemplo, con compañeros del máster. Un saludo a mis compañeros del máster. Me pasa que de repente digo, ostras, ¿cómo era la cara de esta persona? No me acuerdo, ¿no? Sí. Pues eso pasa.
¿Creéis que es posible olvidar la cara de un ser al que amas realmente, al que has amado? ¿Olvidar su cara es posible? Yo creo que hoy no, porque está en Instagram. Entonces te lo recuerda todo el rato. Su cara y su culo, si hace falta también. En nuestro contexto, al menos. ¿No? Bueno, parece inevitable... No contestes, da igual, yo sigo. Parece inevitable pensar, en este punto, llegados aquí, en los retratos, evidentemente. Los retratos están ligados al amor entre personas. A veces esos retratos se hacían para regalarlos de unos a otros, para cerrar un matrimonio, por ejemplo. También pueden estar los retratos ligados más a la permanencia del recuerdo de la imagen de alguien, no tanto del amor. Pues, por ejemplo, los reyes, ¿no? Los reyes quieren dejar ahí su rostro para la posteridad. Hoy en día podemos ver mirar a la cara de los reyes gracias a sus retratos, ¿no? Ahí están. Muy bien que hayas traído un retrato de Isabel de Valois de Sofonis Banguisola. No hay bien. que hacer referencia a las imágenes, hombre. Porque la gente que está en casa no lo oye. No lo ve, sí lo oye. Cuéntalo, si Para quieres. eso hay que sacar la entrada para venir a Contexto a vernos. Ah, saca la entradita. Que qué fuerte, que han durado un día. Sois muy fuertes. Y Sí. no os voy a avisar cuando salgan las entradas, queridos. Hay gente que me dice, avísame cuando salgan las entradas. Pues no te voy a avisar. No amigos, no habla de amigos, ¿eh? Habla de gente en general que... Tú imagínate escribir a Rosalía y escribe. decirle, Rosalía, avísame cuando salgan las entradas de tu concierto. Pues, Pero a mí. amigo, no te conozco de nada, nunca te he visto, pero... pues no, chico, pues estate atento. Bueno, en fin, ¿Cómo eres? a dónde iba yo, pues ya no lo sé. Iba a decir, sí. ¿Acaso no tiene algo en común? Ven para acá. Ven un segundo, ok. No tiene un recuerdo, un algo, ¿no? La historia de Cora y su sombra del hombre. Algo que ver con estos retratos de reinas que tienen consigo, que sujetan en su mano el retrato de un rey o de un hombre del que dependen de alguna forma, ¿no? Como es este caso del retrato de Isabel de Valois, que tiene en su mano el retrato en miniatura de Felipe II, de Sofonis Banguisola. Algo hay ahí, ¿no? Ok, solo quería decir eso. Está muy bien apuntado. En fin, entonces, el amor, el recuerdo de ese amor, el deseo de guardar permanentemente a esa persona contigo en tu memoria emocional, es lo que míticamente está en el origen de la pintura y del arte. ¿Ok? Ya está. Como decía al principio, nosotros hoy vamos a dedicarnos, a partir de este momento, a hablar de recuerdos y de emociones relacionados con el arte. No solamente tú y yo. Aquí tenemos un tercer micrófono, una tercera silla y no hay invitado estelar. Aquí hay miradas de odio ahora mismo. En este capítulo yo no tengo nada más preparado, ya está, hasta aquí he llegado, no puedo hablar más. Es que has hablado mucho, hijo. Así que, por favor, necesitamos que subáis vosotros, vosotras, vosotres y nos contéis historias. Queremos conoceros, queremos escucharos. En el Museo Sorolla nos lo pidió alguien, ¿no? No tiene que ser ahora, sí. Esta idea llegó porque en el último episodio que hicimos en el Museo Sorolla, alguien que vino a ese directo, bueno, no fue el último, no es el último fue Los Indios Sodomitas. Fue en el anterior. Sorolla Vibes, maravilla. En Sorolla Vibes, alguien que estaba de público, que quizá está aquí, es la persona, nos dijo, a ver cuando hacéis un programa en el que el público participe, pero no solo que se ría o conteste cuando tenéis alguna duda, que también lo hacéis, gracias. Que participe de verdad, que cuente historias, que cuente cosas. Bueno, pues este es el programa, así que aquí tenéis esta silla y este micrófono. No tiene que ser ahora, pero en el momento que queráis, subís aquí y contáis vuestro recuerdo relacionado con un museo, con una obra de arte, un recuerdo que tenga conexión con los sentidos que queráis, ¿vale? Yo voy a empezar contando uno. Venga, rompe el hielo tú, cuenta uno tú. Sí. Y eso de que cuando quieran y tal, no. O sea, cuando termines tú tu primera historia... Aquí vais a empezar a desfilar todas. Bueno, esta idea surgió en una conversación en coche de camino a la playa, al Mediterráneo,
Sí. a tu tierra, a Valencia, que ya puedo decirlo tranquilamente sin que me asesine con la mirada. Valencia no es Valencia exactamente, pero... Bueno, hijo, la Comunidad Valenciana. Si tú mi tierra es Benidorm. Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. Si tú me dices Galicia, pues yo te digo, pues sí, Galicia es mi tierra. Esto ya lo he contado yo creo, ¿no? Comunidad Valenciana. Lo de tu padre y Comunidad. Benidorm ya lo he contado muchas veces, da igual, sigue. Sí, es que mi padre dice que cuando le hablamos de Valencia, Elche, Santa Pola, Alicante, él dice Benidorm. Entonces vais a Benidorm, ¿no? Sí, papá, vamos a Benidorm. Para él, desde Castellón hasta Murcia es todo Benidorm. Que me parece bien. ¿Qué tal por ahí por Benidorm? Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, los hoteles, tal. Todo igual, en realidad. Bueno, a mí me preocupa mi memoria. O sea, no tengo Alzheimer que yo sepa, pero me preocupa recordar las cosas que me parece que he vivido intensamente y que merece la pena recordar y me da miedo olvidarlas. Lo más intenso siempre es el ahora. Entonces, cuando las vives, te parece que nunca las vas a olvidar, pero hay cosas que inevitablemente acabas olvidando, se acaban esfumando. ¿Nunca has pensado, cuando vives algo, cómo recordaré esto? A veces yo Claro, todo el rato. Pienso, ay, ¿cómo recordaré este momento? Y luego ni lo recuerdas directamente. Todo el rato. Todo el rato. Entonces, en mi esfuerzo por no olvidar momentos maravillosos, me esfuerzo por mantener esa imagen viva, esa imagen pero enriquecida, con sonidos, con olores, con tacto, como decías tú. A veces hay cosas, hay recuerdos relacionados con los museos, con el arte o no, que pienso que no están y están, y los revivo gracias a cosas que me contáis, que me cuenta la gente. De repente un recuerdo que me cuentan, una historia, desbloquea algo que estaba por ahí y digo, pues sí, yo me acuerdo de esto, es verdad. Y nunca lo había vuelto a pensar. Me pasa mucho con una persona que está aquí hoy, que es mi amiga Yoli, de la que he hablado 1000 veces en el podcast, y ha venido de Zaragoza, ha llegado hace un rato aquí, luego se va a venir a casa a dormir. Bueno, que me hace mucha ilusión que estés aquí, Yoli. Hoy se pone pijama, ¿eh? Yoli... Yoli tiene una memoria de matemática. Se acuerda de todo, pero de la hora, del momento, de que llevaba puesto, todo. O sea, me cuenta cosas de mí que yo digo, o sea, yo estaba ahí, o sea, vivimos esto juntos, ella se acuerda. Este micrófono está aquí para ti también. Hombre. Entonces, voy a contaros una de esas historias de las que sí recuerdo porque son de esas que se quedan. ¿Puedes poner la primera foto que he traído? Sí, claro. Bueno. Esto que os voy a contar ocurrió hace más de 10 años. Bueno, es que la gente igual no te ha reconocido. Quienes estáis aquí porque habéis comprado vuestra entrada, estáis viendo una foto en la que aparezco con muchos compañeros, compañeras sobre todo, vigilantes del Museo del Prado. Esta foto igual es de 2009 o por ahí, o 2010. Y yo soy el que está a la derecha. Bueno. A la izquierda, a la izquierda. Ah, perdón, a la izquierda. ¿Os imagináis? Entonces, ese Bernardo... Se fue a Turquía. No, ese es Alfonso. Un saludo para Alfonso, un besito. Qué majo era. Hace más de 10 años, una mañana, estaba en el Museo del Prado trabajando como vigilante con ese uniforme que le gustaba a Juanra, no sé cómo, con chaqueta... El uniforme no me gusta, me gustabas tú, pero así no te Muy conocí. bien. Con chaqueta y pantalón gris. Ay, las barbas. Y corbata roja. Esa mañana estaba en la segunda planta, en el ala sur del museo, me tocaba vigilar los cartones para tapices de Goya, que todos conocéis. Esa primera etapa, esos cartones que pintó para el entonces príncipe de Asturias, para el que iba a ser Carlos IV. Estaban ahí las lavanderas, el columpio, el pelele, ese muñeco al que están manteando un grupo de mujeres. Y no tenía, aunque ahí me veis sonriendo en la foto, pues no estaba pasando una buena racha, ni en lo profesional ni en lo personal. Llevaba poco tiempo en Madrid, sentía que Madrid me quedaba grande, no encontraba mi sitio, tenía lejos a mis amigos, tenía lejos a mi familia también. El trabajo de vigilante tenía cosas muy bonitas, como esta gente, pero también tenía una parte muy tediosa, que es verdad, pasas muchas horas solo contigo mismo y cuando no estás bien, pues claro, eso te lo llevas al final al trabajo. Quienes habéis tenido trabajos así de estar como mucho rato solos, seguro que habéis pasado por eso. También estaba con un chico, vamos a llamarle Federico, Fede, que era muy posesivo. Yo era su primer novio
Y bueno, era muy, muy celoso, era muy inseguro también, teníamos muchas peleas. Yo que soy cero de pelearme con la gente, soy mucho de evitar el conflicto. Pues con él tenía mogollón de peleas, nos gritábamos, o sea, bueno, pero no nos dejábamos, ahí estuvimos, 7 años, bien. Muchas peleas, muchos celos, mucho control, todo esto con 20 y pocos años, es fuerte. Bueno, esa mañana, en los cartones para tapices de Goya, se me vino el mundo encima, o sea, me empezaron a temblar las piernas, estaba encontrándome fatal, físicamente mal. Y me puse a mirar los cartones, me puse a ver esas obras, el pelele, las lavanderas. Me puse a mirar esas escenas costumbristas de finales del siglo XVIII que Goya pintó para que se tejieran tapices con ellas, para decorar el palacio. Iba a decir un poco que es que esas pinturas a veces producen ese sentimiento en la gente. Te sientes mal. Es que Goya... ¡Qué horror! Hoy no voy a criticar a Goya. ¡Qué horror! Entonces me fijé en el columpio. Me fijé en ese columpio de Goya hecho con una cuerda de toda la vida atada a una rama de un árbol, con una mujer columpiándose con esa falda enorme, campestre, una mujer feliz, columpiándose, feliz. Y tiene a otras 2 mujeres cerca, hay niños también, un niño de hecho es tan pequeño que lo sujetan con una andadera, con una especie de correa para que no se caiga, o para que no se vaya muy lejos también, pero no, es una correa para que no se caiga, porque todavía estaba tambaleándose en esa edad. Hay árboles, hay naturaleza, y a mí eso pues me llevó a mi aldea gallega. Y esa mañana, o sea, esto es así, esa mañana, en ese momento, noté un olor que de repente lo invadía todo. Estaba solo en esas salas, no había nadie. Era una mañana de entre semana y no había gente, porque en segunda planta sur del Museo del Prado, pues ya sabéis que no llega mucha gente, salvo que haya coles, que sea temporada, ahí va poca gente. Noté un olor, de repente, a bizcocho, pero a bizcocho de yogur de madre, de toda la vida. De tu madre. Pues no era el bizcocho de yogur de mi madre, era el bizcocho de yogur que hacía mi vecina Fina. Porque sabéis que luego cada bizcocho de yogur, cada cake, como le llamamos allí, también tiene su toque. Una le pone ralladura de limón, otra no, otra naranja, otra usa yogur de no sé qué, otra yogur natural. Bueno, era el bizcocho de yogur de mi vecina Fina. Pero es que de repente empezó a oler a su casa. A su casa. Y eso te lo he contado a ti. Mi vecina Fina era una tercera abuela para mí. Era una mujer dulce, cariñosa, que escuchaba, que preguntaba. Cuando era pequeño y jugaba con las tortugas ninja de juguete, con los muñecos de He-Man y de Skeleton y con dinosaurios de plástico, Fina, que cosía muy bien, con su máquina de coser les hacía trajes a los muñecos, para mí y para su nieto. Y jugábamos, les poníamos esos pantalones, esas faldas, esas chaquetas que hacía Fina, que eran maravillosas. Bueno, era una mujer que tenía el corazón delicado y aquel olor era su casa, era Fina. Fina había muerto hacía muy poco, hacía pocas semanas. Y de hecho me lo contó mi madre por teléfono un día justo al salir del museo de trabajar. Ella la operaron de corazón y no se recuperó de la operación. Y cuando me lo dijo, o sea, yo me derrumbé porque además iba a viajar la semana siguiente para visitarla. Bueno, pues Fina en ese momento estaba allí, conmigo, conectada con esos cartones para tapices de Goya. O sea, yo no voy a volver a criticar a Goya. Ya me estoy sintiendo mal por cada vez que he dicho que no me gusta Goya. O sea, esto fue así. Pero estaba allí y me estaba diciendo: Bernardo, tira para arriba, déjate ya de ese tembleque de piernas porque esto va a salir bien. Vas a encontrar tu sitio aquí y te tienes que quedar en Madrid. Y tienes que seguir enseñándome las obras de arte que estás viendo. Oh, qué bonito. Sí. Entonces me propuse, a partir de ese día, que cuando no tuviera fuerzas o cuando me sintiese mal o no estuviese desganado, iba a hacer un esfuerzo por contarle, por ver las cosas y enseñárselas de alguna manera a Fina. Esto fue así. Cada día, poco a poco. ¿Y lo haces? Hombre, lo sigo haciendo, claro. ¿Tienes fotos de Fina en algún sitio? Sí, pero no he traído. Prefiero que os la imaginéis cada uno como queráis. No hay que traer fotos de... Sí, claro que tengo fotos de ella. ¿Tú conoces a su hermana, Carmen? Que es la madrina de mi padre, sí. Bueno... Un besito para Carmen. Es Carme, en realidad Carme. Carme Adocasal. ¿Alguien quiere subir? Muy bonita historia, Bernardo. A ver, alguien tenía que romper el hielo. ¿Quién se anima? ¡Ole! Toma, pero bueno, vamos a ver. Cuidado, Borja Franco, un aplauso. Siéntate, ¿eh?
habéis nombrado al principio, aparezco por aquí. Cuenta quién es. Borja Franco, profesor de la UNED. Ha viajado hace poco a Roma, quizá me adelanto, a lo mejor una de sus historias tiene que ver con Roma, no lo sé. No es con Plinio. Espera. Uf, esto es muy complicado, ¿eh? Sujeta el micrófono, tuyo es. Bueno, pues es una historia que a lo mejor tú conoces, porque de hecho fue Ahí. con la primera que te conté a ti cuando te conocí, antes de un directo. Entonces tiene doble elemento sentimental, cuando conocí a Bernardo y luego a Juan más adelante tomando una cerveza. Y Estás moreno, Borja Franco. no sé por qué será. ¿Por qué No habrás será? estado en Mallorca hace poco. Y me han obligado a ir a la playa, yo no quería, pero alguien me obligó a ir. Oye, perdón, cuenta. No. Decías que esta historia me la contaste un día en un directo, antes del directo de te la Instagram del conté Museo del tomando un Prado. café cuando decías, ¿este tío quién es? Que había conseguido una beca en el Prado y quedé con vosotros para ver si hacíamos algún directo. Y el primer café hablamos de eso, a lo mejor se te ha olvidado porque hace muchos directos y es normal, pero... No, me acuerdo. ¿Seguro? Pues es una pintura que la quiero mucho porque me recuerda a mis sobris. Es una obra de Juan de Juanes, sabes que estoy obsesionado con Juan de Juanes, es como mi pintor favorito, que es un pintor valenciano, Joan de Joanes, pero bueno. Estaba esperando que dijeras Joan de Joanes. Primero en español y luego en valenciano. Cuéntanos algo de Joan de Joanes, por favor. Pues es un pintor que nació hacia 1507 en Valencia y para mí el mejor pintor del Renacimiento español, con permiso de los castellanos. El Rafael español. Exactamente, de hecho estuvo en Roma, se supone que estuvo en Roma unos años y importó el arte de Rafael a España y tenemos toda una rotonda en el Museo del Prado dedicado a él, más unas cuantas pinturas en el Museo de las Artes de Valencia. Y aún queda mucho por saber sobre él y espero en los próximos años descubrir alguna cosilla, espero. Qué guay. De hecho ahora voy a Roma 15 días al archivo y os contaré si encuentro algo sobre Giovanni lo españolo. Te odiamos. Podéis venir, ¿eh? Pero bueno. Vale. ¿Y cuál es la pintura que te recuerda a tus sobrinos? Pues San Esteban ante el Sanedrín, porque yo tengo dos sobrinas, la mayor y la peque. La mayor le encanta el arte, la peque lo odia, pero lo odia. A lo mejor porque ve que dedico mucho tiempo a eso y que no estoy con ella por culpa del arte. Fuimos al Museo del Prado y me dijo, tienes 30 minutos en el Museo del Prado. Y una presión muy grande, que enseñan las meninas, Leoni... Pero qué pues, tirana, ¿no? Así es, y tiene 9 años, o sea, que imagínate, es un poco así, es un poco especial. Y dije, mira, ni Velázquez nada, Juan de Juanes, que tienen que ver Joan de Joanes, ¿no? Y llegué allí y le expliqué esta obra que está en la rotonda y me dice, tío, esto es muy feo. Y yo, ¿cómo va a ser feo esto? Que sí, tú miras la cara de ese tío, que es feísimo. Y yo, ¿qué cara miro? Y había un sello en el centro de la pintura que tenía una lengua negra. Y dices, que está mal pintado, una lengua negra, 3 verrugas, este tío no sabía pintar. Y es muy directa. Y yo nunca había visto esa lengua negra, nunca había visto esas verrugas, ni ese turbante de ese personaje. Y estaba investigando esa obra 2 años, me había leído 40 artículos y jamás había visto eso. Y a partir de empecé a investigar, encontré fuentes que determinan que eso es un turco y el mensaje de la pintura. Entonces es emocional porque cada vez que veo esa obra, por una parte recuerdo que mira la pintura con los ojos puros, con los ojos de un niño, porque a veces miramos lo que Arte Compacto ha dicho que miremos o lo que los libros dicen que miremos y no lo que realmente está y nos perdemos todas las cosas que una pintura nos ofrece. Y en segundo lugar porque me recuerda a ellas. Entonces cuando voy al Museo del Prado, como viven en Denia y no las veo muy a menudo, voy a visitar esta pintura no solo para ver esa obra que a mí me ha traído una publicación, sino para ver la cara de Mireia que me está diciendo esto es feo, y gracias a ese detalle de la lengua negra pues publiqué un artículo, ¿no? Entonces es una obra que la quiero mucho. Oye, qué bonito. Un aplauso para gracias, Borja. Franco, por favor. Qué grande, Borja Franco. Ha puesto el listón muy alto, ¿eh? Qué bonito. De recuerdos. Además, esa lengua negra del martirio de San Esteban, buscadla. De Joan de Joanes. Escuchar a un doctor hablar de emociones no es tan fácil, ¿eh? No, pero Borja lo hace muy bien. Hombre... ¿Alguien quiere subir o sigo yo? Lo siguiente no es de llorar, lo prometo. Menos mal. Es una historia divertida. Sí, divertida. ¿Cuento yo algo más y se decide la siguiente persona? Bueno, yo sigo, yo tiro. ¿Paso foto entonces? Sí, pasa la foto. Os voy a contar por qué para mí la Torre Eiffel huele a donut. La Torre Eiffel huele a donut porque yo fui a París por primera vez en la primavera de 2010.
Quizá os acordáis de que en 2010 había un volcán en esa primavera en Islandia, un volcán de nombre impronunciable, no me atrevo, que Eso empezó a fue- emitir ceniza volcánica a lo loco. Eso fue en 2010, ¿en serio? 2010. Hace ya 12 años Sí, de esto. sí, 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 sí. Madre Hace más de 10 mía. años de todo ya, y 20 de algunas cosas. Fue mi primera vez en París. Me acuerdo del volcán porque el vuelo de vuelta me lo cancelaron y tuve que dar un rodeo para llegar a Madrid a trabajar otra vez, que te cagas. Estaba en París yo con Federico, del que he hablado antes, porque no me decidía yo a que aquello acabase. Entonces, vamos a París, vamos a París. Esto de traer a Federico aquí todo el rato es un poco... Es un recuerdo de Isaac Calderón, ¿no? Y de forma semanal. Esto es real, no. Solo le he cambiado... Y su solo le- Fernandanto. ¿Cómo se llama? Fercandanto, no. Fercandanto. Solo le he cambiado el nombre por si me denuncia. Pero es verdad todo lo que cuento. Es todo real. ¡Qué hijo de puta! La Torre Eiffel. Vamos a París, era un fin de semana, una cosa así, un fin de semana largo de estos de puente. Y había que ir a la Torre Eiffel. De hecho, es lo único que recuerdo de ese viaje, la Torre Eiffel. Ahora veréis por qué. La Torre Eiffel se construyó, como sabéis, para una exposición universal, la de París de 1889. ¿De mil qué? 1889. Ujú. Estábamos Federico y yo en la explanada debajo de la Torre Eiffel, esa explanada que hay al lado del río Sena, al otro lado, enfrente del Trocadero. Qué espacio, ¿eh? Qué grande, qué espectáculo. Bueno, maravilloso. Estábamos 2 puntos mal, como siempre. Había muchísima cola para coger esos ascensores maravillosos que hay para subir a la Torre Eiffel. Además había que pagar. Me estoy acordando ahora de que había que pagar como un extra. Además de la entrada tal, había que pagar para subir tal. Entonces, Federico, que era catalán, dijo, no Oye, se sube en ascensor. Es pero así, no por es ser así. catalán, hombre. Es así. Uy, si yo te contara. Bueno, Ay, no, perdón. Qué feo está esto. Un besito para toda Cataluña. Sí. Visca Cataluña. Sí. Oye, Cataluña Que sí, es que muy sí, que sí. guay. Es maravilla, de verdad que sí, pero él miraba Él el no, euro. pero es que hay capullos por todos los lados. Él miraba el euro. Y hay Sí, sí. gente Entonces que él dijo, vamos a Es que subir andando. La gente no gasta como tú y como yo todo el rato. Yo, que tenemos el bolsillo y un... Manos rotos. No tenemos dinero, pero soltamos todo el rato. El ascensor costaba y además había mucha cola y dijimos, vamos a subir andando. Sabéis que hay varios pisos porque habréis subido hasta arriba muchas personas. Veo síes, veo noes también. Yo no subí hasta arriba aquel día. No llegué arriba. Tiraste a Fernandito. Tiré a Federico. No. Desde la primera planta. No. Y Queríamos por su ver culpa, las vistas recuerdo de la París. cárcel de puta madre. ¿Te imaginas? Queríamos ver las vistas de París desde arriba, son más de 300 metros de altura, creo que son 330, así que dijimos, subimos a pie, venga. Bueno, nada más empezar a subir, hacía mucho viento, entre el viento y el olor ese a óxido del hierro que hay allí, Bueno, se empezó a marear. eso es justo lo que estaba pensando yo. A mí me pasó. Yo me pegué un mareo que casi poto ahí arriba por el olor a hierro. Es un olor tan fuerte. Qué horror. Qué Pues horror. esto le pasó a Federico. De que verdad, a París no me gusta nada. Él era delicadito, Que sí que me gusta. celoso de los franceses, que si me miraban, que si me hablaban, que si tal. Esto es así. Sí. Así. Mira, qué pesadilla. Llegamos al primer nivel y él estaba ya que vomitaba. Y yo, claro, con un cabreo, porque yo quería subir hasta arriba. Que yo tampoco soy de, ¿sabes?, hacer las 1000 aventuras, pero subir a la Torre Eiffel, pues me apetecía. Primera vez en París, quería subir a la Torre Eiffel. Primer nivel. Me acuerdo que había unos paneles informativos, un restaurante. Había cosas allí, pero aquello era muy abajo. Muy abajo. Bueno, pues él me dice que no puede subir más ya, que se acabó. Y yo, como era imbécil, pues tampoco se me ocurrió subir solo. Decirle, pues, porque hoy te diría, bueno, Juanra, cariño, pues luego nos vemos. Y me subo yo, te dejo allí, le aviso a alguien, este es mi marido, por favor, que no se caiga Pero es que redondo. tú no podías Y yo me subir, subo. no podías subir tú solo porque arriba estaba lleno de hombres para ti. Bueno, y porque había una Wii ahí arriba. Entonces, tu chico no te dejaba una subir. ouija había, sí, había. Y porque tenía una relación de dependencia con él que te cagas, y no se me ocurrió ni siquiera esa posibilidad. Entonces, él me dijo que no se va a subía llamar más. psicólogos. Se va a llamar. Sí, pero espérate porque viene lo mejor. Nos sentamos allí en un banquito y entonces abre la mochila y saca de la mochila un paquete de 2 donuts. No para comérselos porque le dio un bajón de azúcar, no. Abre los paquetes de plástico y sujetando uno así con la mano,
me dice, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¡No! Sí. Con todas las circunstancias que os he contado, Pero esto, ¿por qué no lo sabía yo? Que soy las... ¿quieres casarte conmigo? ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué mal gusto! Y claro, a mí, Con un... bueno, Pues no. Pues yo no. creo que aquel día decidí hasta luego, Mari Carmen. Sí. O sea, me entró la risa y dije, no. ¿Estás de broma? No. Es que me hacía ilusión pedírtelo en la Torre Eiffel. El tío ahí O sea, blanco, ¿no? pero, o sea- Con el donut. Pero qué horror. se lo había preparado. O sea, yo no sabía que tenía esos donuts en la mochila. ¿Y cómo fue el resto de vuestra vida juntos después de eso? Pues poco más duramos. Hombre, no me extraña. Poco más duramos. Madre mía. Me dio la risa, bajamos, compramos 25 llaveros de la Torre Eiffel, de los que venden a 5 o 1 euro Ah, sí. abajo, Yo también compré. y volvimos a Madrid. Previo pase por Barcelona, porque el vuelo a Madrid nos lo cancelaron, tuvimos que coger otro. Bueno, un horror por lo del volcán. O sea, es lo que recuerdo de ese viaje a París. No me extraña. La petición de matrimonio con un donut en la Torre Eiffel. Y cada vez que veo la Torre Eiffel o alguien me habla de la Torre Eiffel, me acuerdo del donut y me viene el olor al donut. Te lo juro. O sea, es así. Pero qué historión, Bernardo Pajar. Esto es así. Maravilla. Y tú me has contado una cosa De la Torre Eiffel. hace poco de la Torre Estaba Eiffel yo que hace que pensándolo. piense en dolor de pie también cada Sí, vez que pienso en la justo Torre estaba Eiffel. pensando en Cuéntalo, eso. cuéntalo. Pues que yo compré llaveros de estos. No, yo no, en realidad fueron mis padres. Tus padres. Compraron una cantidad también ingente de llaveros de estos pequeñitos del. Yo creo que todos tenemos esos llaveros. Pero con forma en 3 dimensiones, no planitos, sino. Claro, estos. claro. Sí. El de la torre en pequeñito. Como un. Sí, como he hecho la cera perdida. Pero en plástico y en China, ¿no? Y entonces mis padres volvieron en Navidad bien de llaveros. Y entonces, bueno, pues estaba en mi casa de Madrid, mis primos y mis tíos pasando la Navidad. Y mi primo jugó con las Torre Eiffels un ratito, pim, pim, pam, pam, y lo dejó un par de Torre Eiffels colocadas bien en vertical, así, en el tercer escalón que bajaba de la tercera planta a la segunda de mi casa. Y bueno, mi tío es un señor que pesa sus 115 kilos y baja con mucha intención. Iba con zapatillas de estar por casa y hubo que sacarle la Torre Eiffel del pie, pero vamos, no sabes. O sea, se atravesó el plástico de la suela y atravesó el pie. Y llegó ahí, hubo que ir al hospital y todo con la Torre Eiffel ahí. Y ponerle el tétanos, ¿no? Hombre, ponerle de todo, claro. Sí, tremendo. Y esa tarde nos fuimos a un centro comercial, ya cuando mi tío estaba bien, nos fuimos mi tía, mi madre y yo a un centro comercial, y entonces según pusimos un pie en el centro comercial, mi tía se mareó y se desmayó como a posteriori, ¿sabes? Como que... Conclusión, la Torre Eiffel, mal. Marea, hiere y encima huele a donuts que engorda muchísimo. Hombre, mejor Mal. prefiero el olor a donuts que hierro. Venga, más gente, venga, más historias. Por cierto, de Juan de Juanes, también tengo yo un recuerdo muy bonito, porque en mi casa de mis padres no son creyentes ni nada de nada. Que vaya saliendo la siguiente persona y sentándose, por favor. No son creyentes ni nada, pero tenían, no sé por qué motivo, mi madre tenía tradicionalmente en el pasillo de casa una Biblia abierta por la mitad. No sé por qué. Y la foto que dividía la Biblia por la mitad era la foto de la última cena de Juan de Juanes. A doble página. A doble página. Que de hecho no se abría, se cerraba sola todo el rato. Y entonces mi padre, que siempre ha sido muy creativo, él, muy fino, hace las cosas con mucha delicadeza, pues se le ocurrió que ¿cómo mantengo las páginas abiertas? Pues con celo. Entonces, no es que pegase las páginas así como haríamos ahora con cinta de Millar, pues con celo. No. Es que se le ocurrió que podía generar peso en la página a través del celo. Entonces empezó a envolver la propia página en celo. Bueno, en fin, entonces se quedaba abierta siempre. Entonces, toda mi vida, toda mi vida, en casa de mis padres ha estado la última cena de Juan de Juanes ahí en el centro del pasillo. Entonces tengo un poco de manía a ese cuadro. Solo a ese cuadro. Juan de Juanes me encanta, me parece maravilla. Pero ese cuadro, ¿no? Qué pesadilla ahí en el pasillo toda la vida. Un poco cansino, con el celo. Y ya Tenemos está. un episodio sobre esa obra que se llama El misterio es lo que tiene. Es verdad. Claro. Uy, el misterio. Bueno, no El sale. misterio es lo que tiene. La siguiente persona no sale. Se iba a animar Fernando. Ah, Yoli. Bueno, Venga, Yoli. preparaos. Yoli.
Deja de generar expectativas a la gente, por favor. Por favor, haced fotos de este momento, que me hace va mucha a dejar a ilusión. mí loca. Bueno, yo tengo emociones. Bueno, me encanta que tratéis el tema de las emociones, que ya sabes que yo soy muy pro emociones. Y bueno, yo soy profe e intento también trabajar mucho las emociones con mis monstruitos y siempre trabajamos pues cómo se sienten tal, porque creo que nosotros tuvimos una educación emocional de mierda. Muy Entonces bien. hay que potenciar ahora la educación emocional, porque si no vamos mal. Así es. Entonces me encanta que tratéis esto con lo de los cuadros y el arte, porque genera un montón de emociones y yo en las clases también pues los niños me cuentan qué emoción les genera o qué piensan de eso y así. Bueno, que sepáis que Yoli les pone a sus monstruitos, como ella dice, no lo digo yo, lo dice ella, Sí, lo digo yo. arte con mucho compacto en cariño. clase. Les pone arte compacto en su cole. Es que en los orígenes de arte compacto, Cuando no había cuando era insultos. compacto, Y no había Y era guarreo, corto. no había guarreo y cosas yo de le estas. había preguntado Gays. una colaboración, le había pedido una colaboración de estas que se pide a los artistas que no se le paga y le dices, ay, ¿puedes colaborar conmigo con algo? Y entonces Bernardo me grabó un pequeño podcast de arte compacto en inglés de un cuadro de su pintor favorito, de Goya. Y entonces me habló de la familia de Carlos IV y los niños escuchaban el podcast de Berni y cuando están viendo el cuadro y así. Maravilla. Y yo, es que yo tengo un amigo que trabaja en el Prado, tal, y todos, qué bien, qué bien. Fijaos que ella Así. ha cogido aquí su silla, se ha cruzado la pierna y se ha puesto aquí como en su programa. O sea, estamos en el programa de AR, el programa de Yoli. Hombre, no hagas Juan esa Ronald, comparación. vamos. A Ana Rosa, No me compares, no. que- Programa Por con tu nombre. favor. Con Ana No. Rosa, ¿qué dices? Qué feo ha estado eso. Pero lo de las emociones, una es con Bernardo, que, bueno, se me hace súper raro llamarte Bernardo. Llámame Yo como siempre quieras. llamo Berni. Que bueno, o sea, es un poco así contraste porque la obra genera unas emociones bastante fuertes, pero yo no había visto nunca el Guernica. Y yo fui contigo, señor. Fuimos, hice uso de mi carnet de docente, que dije yo para eso lo tengo, para entrar gratis en ese museo. Y entonces fuimos los dos y yo me emocioné un montón, o sea, la lagrimilla en plan así, y me acuerdo de coger a Berni en plan de qué bonito, aunque el cuadro es muy fuerte, pero de compartir ese momento con él, de verlo y todas las emociones que me generó ese cuadro. Entonces, Y luego sí. te tuve que arrancar de la tienda porque Yoli en la tienda de un museo es un peligro que se Sí, va yo soy un peligro. con 800 libros debajo del brazo. Para mis monstruitos, muchos también. O sea, Seguro yo que en la tengo un tienda del montón Prado de- no tanto tiempo. Bueno, alguna cosa tengo. Sí, como todo. Ella rasca Pero en todas sí. partes. Y después otra obra también, que, bueno, que tiene que ver también con París, es la Mona Lisa. Porque mis abuelos mi madre es peruana y mis abuelos de Perú tenían la Mona Lisa, un cuadro de la Mona Lisa gigante. O sea, la Anda. Mona Lisa para mí siempre tuvo un tamaño muy grande. Y entonces yo veía y yo, ay, qué bonito ese cuadro de esa señora, tal. Desde pequeñita, pues yo veía ese cuadro, ay, tal. Y me acuerdo que lo tenía en las escaleras. No había Torres Eiffel, en las escaleras. O sea, eran unas escaleras Limpias, sí, seguras. limpias, Una seguras. copia de la Mona Lisa tenían tus Sí, abuelos. sí, sí. Y entonces yo siempre veía esa Mona Lisa y la asociaba con la casa de mis abuelos. Qué decepción cuando fui al ver al museo y dije yo, ¿esa es la Mona Lisa? Pero si es súper pequeña, si es que lo que tenían mis abuelos era enorme, ¿pero qué me estás contando? Esto es de Chichinabo. Y claro, es de Chichinabo, esto es un fake. Y entonces cuando la vi, pues me decepcionó así, pero después me trajo, o sea, me llevó a la casa de mis abuelos. Y cuando mis abuelos fallecieron, yo le dije a mi madre, mamá, de la casa de Lima me tienes que traer la Mona Lisa. Anda. Y me trajo la Mona Lisa envuelta en papel burbuja. Y entonces iba mi madre y mi padre, que son mayores, o son unos seniors viajando, y entonces iba mi madre y mi padre con la Mona Lisa así en la mano,
Y me dijo mi madre que en un momento se la estaba olvidando y tuvo que volver a por la Mona Lisa porque la había dejado, yo que sé, en una cafetería o algo así. Le dice, ¡la Mona Lisa de la niña! Pero Y es que entonces fue a por la Mona Lisa de la niña. y entonces fue con la Mona Lisa ahí, cargando con la Mona Lisa, que envuelta en papel burbuja. Me imagino Y las llegó la Mona autoridades Lisa. escuchando a tus padres. La Mona Lisa, que te La dejas Mona la Mona Lisa, Lisa. la Mona Lisa. Robo Ahí, en el ahí. Louvre. Que podría ser auténtico. Sería el robo perfecto. Una pareja de señores. seniors ahí, claro, con la Mona Lisa ahí en papel ¿Y burbuja. dónde está ahora? Pues está en mi habitación, aún está en el papel burbuja y está en mi habitación en Coruña, ahí detrás ahí de una puerta así, que tengo los cuadros pendientes así y ahí la tengo. Pero es que, Qué maravilla. por un lado, como lo que decíais con las fotos de las personas y eso, o lo de los cementerios que comentabas de las fotos, ¿no? De tener las fotos. Yo por un lado sí, por otro lado también es que me remueve tanto que no sé. O sea, me da así penita. Entonces me acuerdo mucho de mis abuelos cuando veo esa Mona Lisa. Y a ver, que cuando siempre me acuerdo, como dice Bernie, como tengo buena memoria, pues me acuerdo de momentos también buenos, tal así, pero que me da así un poco de penita porque la casa ya no está, unos pisos y eso, entonces me da ese rollito de Lo bueno emocional. de esta historia, Yoli, es que para ti la Mona Lisa tiene una historia interesante, no como ella en sí misma. Zasca. Así que muy guay. La historia del robo y todo esto que relaciona con Eso mi es caso, bonito, eso está es bien. guay. Bueno, Yoli, muchísimas Gracias, gracias. Yoli. Un aplauso para Yoli. Bueno, pues esta historia de Yoli es que tiene que ver con la mía, con la única historia que yo he traído para contaros, al margen de mi introducción eterna, claro. Espera un segundito, Bernardo, no te vayas, un momento. No, yo no me voy. Bueno, pues es que tiene que ver, porque supongo que muchos tendremos historias relacionadas con las copias y las cosas que tenían los abuelos o los padres o lo que sea, los tíos, como tal, que tenían en su casa. Y yo tengo una historia con este cuadro. Es un cuadro que se llama, en español, un nombre tiene un poco raro, La Virgen de la Pantalla de Mimbre, que es de un seguidor de Robert Camping y que se supone que estuvo pintado en torno a 1440. Estoy un poco borracho. Porque lo que tenía aquí eran no era agua. Yo sí, prometo que sí. Y tenía mucha sed, entonces estoy un poco piripi. Bueno, Bueno, si quieres sigo yo, ¿me das tu guión? no, ¿qué coño? Este es un seguidor de Robert Camping, pero yo voy a hablar... Campen. Perdón. Campen. A ver, es verdad, esta mañana me lo has dicho tú en casa. Es que hoy no está aquí Bea Carderera para corregir el Bueno, francés que o el sepas belga, que pero- en la carrera, en la Complu, mis profesores y mis compañeros y yo, compañeras, todo el mundo decía Robert Camping, pero efectivamente pues no es Camping, claro, será Campan. ¿Cómo lo habéis estudiado vosotros? Como- Campín también. Será Campan, como Campan, champán. Campan. Ok, bueno. Yo, mira, te lo voy a decir. Lucía Virreal no se acuerda. Cada vez que dices este nombre o lo leo, me acuerdo de una ex compañera del museo que es Marta Hernández, porque no sé por qué un día me lo dijo ella con ese acento tan francés. Dijo Robert Campin. Campan. Como se pone ella en plan chulapa. Sí. Y ya cada vez que Robert Camping, no, Robert Camping. Y piensas o en Campan, Marta o como Hernández. sea. Y Bueno. pienso en Marta Hernández. ¿Qué más da? Exacto, Es- exacto. efectivamente. Y ahí voy. Nadie sabe quién es. Acaba de decir Lucía Villarreal que nadie sabe quién es. Y esto es así. Es una historia apasionante que yo había olvidado, la verdad. Robert Campin, o ese señorito, fue un pintor flamenco que vivió entre los siglos XIV y XV. Se supone que entre 1375 y 1444. Y es una figura muy misteriosa, porque los investigadores siempre dan vueltas sobre él, porque se tenían un montón de datos biográficos, datos certeros de fuentes primarias, pero no se conocía, o sea, se conocía la existencia de esa persona y que era pintor, que había sido pintor y que había sido un pintor muy importante, con cargos públicos, en la administración también y tal y cual. Pero no se conocía sus obras, no se conocían sus obras, no se podía unir de ninguna manera Claro. la persona pintora con obras de arte. No había match. No había. Creo que ya fue en el siglo XX, cuando un señorito alemán dijo, pues vamos a ver si juntamos esta colección de pinturas del maestro de tampoco sé decir Fremal. Flemal, ¿no? Maestro de Flemal.
un grupo de pinturas que se atribuían a un maestro, esto lo hemos contado alguna vez, hay pinturas que no se saben de quién son, pero que se relacionan pues en cuanto a época, en cuanto a estilo, pincelada, forma y demás, se relacionan entre ellas. Entonces, Sí, por tanto, por ejemplo, pues, el maestro de la Virgen de los Reyes Católicos. por ejemplo, entonces Que ha sabes que ese pintado esa señor obra, no se sabe quién es. no se sabe quién es, pero es un señor que se supone que ha pintado un grupo de pinturas que se agrupan entre sí, ¿no? Entonces es una cosa muy antigua. Esta es una cosa de la historia del arte pues de toda la vida. De la gente que se encarga, de la gente que se dedica a estudiar la historia del arte pues en su forma, ¿no? En la más materia posible. Bueno, el caso, que alguien dijo un día, vamos a ver si unimos a ese señor, a Campán, con el maestro de Femal, y hicieron match, entonces se unió todo. Entonces lo que había pintado un señorito que no sabían quién es y esa biografía conocida se juntaron y teóricamente es esa persona. No lo sabemos, no está clarísimo, está claro, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna cartela todavía en el Museo del Prado de obras suyas? Sí. De estas cartelitas históricas que van en el marco doraditas, que pone maestro de Flemal, y las obras están ya atribuidas a Campán. El caso es que sin tener, fíjate lo que voy a decir, sin tener un corpus de obras muy claro, es, sin embargo, considerado uno de los principales representantes de la pintura flamenca, junto con Jan van Eyck o Van der Weyden. De hecho, Van der Weyden estuvo en su taller y aprendió de Campán. Este es un dato seguro. Lo que no es seguro es lo que pintaba Campán. Pero bueno, el caso es que en el Museo del Prado hay 4 obras, si no me equivoco, que están relacionadas con este señor, con Campán. Un San Juan, una Santa Bárbara preciosa, los famosísimos Desposorios de la Virgen y una Anunciación. Buscadlas porque es muy guay. ¿Cómo pintaba este señor? Pues pintaba básicamente la típica pintura flamenca, vistas en perspectiva de interiores domésticos del propio siglo XV, con figuras muy tranquilas ahí en su interior, que están rodeadas de objetos cotidianos representados con un nivel de detalle tremendo, brutal, ¿no? Pinceladas precisas y muy finas que, pues gracias al uso del óleo, a novedades técnicas, consiguen ellos generar ese nivel de detalle tan brutal y representar lo mejor posible pues la calidad de los objetos, las texturas, ese tipo de detalles en objetos, como digo, cargados también de simbolismo que hablan de la figura, de la persona a la que representa, ¿no? Bien, pues en la National Gallery hay una pintura que estoy ahora proyectando en la pantalla, que es esta Virgen de la pantalla de mimbre, de cuyo autor no se conoce realmente. Se ha relacionado con este maestro de Flemel o con Robert Campán, pero en realidad no están seguros. Entonces, como tiene cosas raras, pues se atribuye a un seguidor, ¿no? Es una obra que además en el siglo XIX tuvo muchos daños, sufrió muchos daños en la parte alta y en la parte lateral derecha, entonces está muy repintada. Eso se ve gracias a radiografías y estudios técnicos. No se sabe muy bien si quien lo restauró se basaba en fotos que mostraban cómo era antes, o lo sabía, o directamente se lo inventó, por tanto hay una cosa rara, y además tiene otros elementos muy extraños. El caso es que representa a la Virgen con el niño en brazos, le va a dar de mamar del pecho, está sentada en un interior flamenco del siglo XV, típico, suelo de ajedrez, un espacio en perspectiva un poco raruno, una ventana abierta al fondo que da a un paisaje súper detallado. De esos que se pintaban con pinceles de un solo pelo, con lupa, porque está cada elemento pintado del paisaje con una minuciosidad brutal. Es casi como una miniatura de un libro, realmente, ¿no? De hecho, bueno, entre la Virgen y la ventana hay una Biblia abierta encima de un cojín. No está en esa Biblia la última cena de Juan de Juanes, pegada con las páginas pegadas con celo, hay letras. Pero como no hay celo, la página se levanta por la brisa. Tu padre diría, esa página me está dando el toque. Exacto. Raca, raca, ra. Hostia, me has dejado sordo, sí. Pues quítate los auriculares. Tal cual lo diría, con el toque. Y esta cosa de mimbre que rodea a la Virgen, que es casi como su... ¿Cómo se llama? Aura, nimbo, ¿no? Aureola. Aureola. Realmente es esta pantalla que se ponía delante de la chimenea para que no saliese el fuego de ella. No sé yo si es muy útil que sea de mimbre realmente, pero así es. Me recuerda a la silla de Manuel. ¿Os acordáis de las películas de Manuel? Que eran Total. así como sexy. Es que claro, tiene el pecho Más fuera, que la sexy. Virgen. La Virgen tiene el pecho La Virgen fuera. está como Manuel ahí. Tienes ese fondo de mimbre. Es que mis padres tienen una interview que yo miraba de pequeño y salía de Manuel. Y por eso eres gay. Bueno.
Y justo coincidiendo con la cabeza de la Virgen detrás del mimbre, sale un poquito de fuego ahí arriba, que demuestra que hay un fuego en la chimenea. Y de hecho, si miramos con más detalle, vemos que en la banqueta que tiene 3 patas y que está justo debajo de la ventana, hay una luz que no es de la ventana, hay una luz que es de la chimenea. Bueno, en fin, tiene detalles de ese tipo, ¿no? E igual está la Virgen a punto de salir ardiendo, porque la llama está a punto de prender la pantalla de mimbre. La ubicación de la Virgen es muy extraña. Fíjate como no está sentada en el banco y tampoco vemos la silla donde está sentada. Realmente es como que está ahí en medio de la nada, ¿no? Las piernas van para un lado, el cuerpo para otro. Es un poco extraño. Dicen también que es raro que se saque el pecho derecho en vez del izquierdo, que una madre le daría el pecho izquierdo, según la posición del niño en este caso, ¿no? En fin, tiene cosas raras este cuadro y esto es lo que hace que los los investigadores consideren que es un cuadro que agrupa elementos de cuadros de Campán y de Van der Weyden y de otros en esta pintura, y por eso se piensa que es de un aprendiz que pudo estar en el taller y cogió de aquí y de allá y creó esta composición un tanto extraña. Como digo, está en la National Gallery de Londres. Pues me está encantando. Ahora que le estamos viendo cada detalle, me está gustando más que antes. Todo esto muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que este cuadro, un poco hilando con la historia de Jolie, este cuadro ha estado toda la vida, encima de la cama de mi abuela, en su casa de la playa, de Santa Pola, Alicante. De Benidorm, quieres decir, ¿no? O sea, que alguien me explique cómo llegó un souvenir de este cuadro, que está en almacenes, a menos hoy, no sé en su momento, claro. Está en almacenes en National Gallery, llegó a la casa de mi abuela, yo creo que estaría impreso, pero igual no, porque no sé. Bueno, el caso es que era una tablilla un poco cutre, la tablilla estaba pegada a su vez en un tablero de madera de estos como rústicos, barnizado oscuro, irregulares por los contornos, y en cada uno de los 4 ángulos tenía como 4 clavos cuya cabeza, la del clavo, en forma de pirámide, sobresalía mucho, ¿no? ¿Sabes? Típica cosa rústica fea. Sí, sí. Y en el centro estaba este cuadro representado. Y estaba encima del cabecero de la cama de mi abuela en Santa Pola. Lugar en el que yo he veraneado toda mi vida. He pasado allí los 3 meses de verano, íntegros, metido en el agua, cogiendo moreno. ¿Sabes quién veraneaba allí también? No. Toda la vida, Penélope Cruz. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Y Mónica, sí, y sí. Mónica. Sí, será amiga mía, que digo, sí. Bueno, de ahí nuestra amistad. El caso es que este cuadro estaba allí. Entonces, claro, Es que no te gusta hablar de ello. yo me acordaba, de hecho algún día en el podcast lo he mencionado, que este cuadro estaba ahí, que había un cuadro encima de él, pero no acordaba qué cuadro era exactamente. Y ha sido al hilo de este episodio que me he puesto a buscar en internet bien a fondo vírgenes que tuviesen que ver con la pintura flamenca, que tuviesen mimbre. Entonces ha aparecido, porque yo recordaba muy bien el mimbre, pero no mucho más. Porque a ti ya te preocupaba lo del fuego, porque tú tienes mucha lideira y mucha preocupación con, a ver si vamos a salir ardiendo. Efectivamente, tengo mucho. Cuando vi este cuadro en la pantalla... ¿Dónde está el extintor? ¿Te fijas mucho en eso? tú, Oye, en por los favor, sitios? que es un momento emocionante. Perdón. Cuando vi este cuadro el otro día en la pantalla de casa, hostia, o sea, de repente, te lo juro, un poco como decías tú antes, me trasladé a casa de mi abuela y lo primero que me vino a la mente es un detalle que yo había olvidado, creo. No lo había olvidado, estaría ahí en algún sitio, ¿no? Pero de repente este cuadro me llevó automáticamente a un bote de cristal de garbanzos vacío y limpio, lleno de caracoles, que mi abuela ponía en el balcón de esta casa para que saliesen los caracoles y se limpiasen y muriesen, para meterlos en el arroz después. Ese arroz con caracoles riquísimo que hacía mi abuela, sí. Todo muy cruel la historia, pero... Para hacer los caracoles, quiero decir. Pero eso es lo que me ha llevado a mí, a ese momento, a esos caracoles dentro del bote de cristal que automáticamente me llevan a mi abuela, ¿sabes? Y este cuadro ha conseguido eso, fíjate, qué cosa más extraña, ¿no? He traído una foto de mí mismo de pequeñito en ese balcón de Santa Pola. En parte porque no quería traer la foto de mi abuela porque me parece que no es el lugar. Pero por otro lado, para defender la gente me dice, ay, siempre estás con tirantes blancos en Instagram. Pues es que es parte de mí. Y el sombrero de paja también es parte de mí. ¿Qué tendrías? Y el colgante 5 de oro años. también es parte de mí. Es que he visto igual. Te falta la bici rosa, cariño. Visto exactamente igual. Me falta la bici rosa, efectivamente. Y esta es mi historia, Patricia. Ya, next. Qué bonito. ¿Alguien más quiere subir a compartir Sí, su recuerdo? alguien más quiere. Venga, Álvaro. Yo no digo nombres de gente,
obligando porque igual es un poco feo. Bueno, igual yo creo, bueno, no sé, tenemos gente honorable de primera fila que igual Tenemos que ir deberían terminando. salir. Bueno, sí. Ya, hay que sí, sí, terminar. venga alguien más luego. Venga, Álvaro. Pero podéis beber Un mientras momento que tanto. te enciendo el micrófono. Hola. Bueno, aquí es hablar un poco como un cuervo, ¿no? Ah, vale. Álvaro Bonet. Este es tu momento. Bueno, Pues, conocéis a Álvaro Bonet, todos los que escucháis el podcast habitualmente. Álvaro Bonet, Antonio Palacios, arquitecto, ha estado en el podcast. Se ha cortado el pelo. Entonces está Hola. irreconocible. Os remitimos al episodio de nuestro primer arquitecto, Antonio Palacios, con Álvaro Bonet. he subido para eso, para que pase un poco de publicidad. No, en realidad, lo que quería un poco compartir es que todo esto de las imágenes que nos llevan a otros sitios me ha hecho pensar en que en realidad lo que tenemos es una huella que nos deja en la infancia muchas cosas y eso como que se repite en nuestras cabezas y nos lleva de una manera inevitable a lo más lejano en el tiempo, ¿no? A nuestros abuelos, a cosas que son como remotas, ¿no? Entonces yo me venían a la cabeza dos recuerdos. Uno tiene que ver con Galicia, con la casa de mi familia gallega. De Lugo. Sí, que es una casa que tiene claro, está inhabitada, entonces las contraventanas están encerradas, ¿no? Y cuando uno llega allí, pues esa impresión de está todo a oscuras y abres y entra la luz y entonces los objetos aparecen de la oscuridad, ¿no? Esa sensación de decir, y esto estaba aquí como esperando su momento, ¿no? De que alguien llegue y de repente el retrato de mi abuela, pintado por mi abuelo, aparece ahí de las sombras y te quedas así como, oh, ¿no? Esa sensación. Entonces, por un lado, el apreciar la luz y la oscuridad. Me acuerdo también de pequeño, esto no lo hagáis ahora porque me cuesta mucho la electricidad, pero una vez que me quedé solo en casa dije, ¿y si enciendo todas las luces que hay? Y di todas las lámparas y puse música y digo, qué bonito, cuánta luz, como contraste. Y otro tema que también quería compartir, no lo hagáis, por lo menos ahora, hasta que no baje la factura. Y la otra cosa es el tema de la escala, que no lo hemos hablado, porque cuando somos pequeños las cosas son el doble de grandes. Y entonces esto me lleva a una anécdota muy graciosa. Yo había estado de pequeño en Portugal, en Évora, y allí hay muchos monumentos, entre ellos hay un templo romano y tal. Y pasaron muchísimos años hasta que volví a Évora. Y esa segunda vez que volví, estábamos recorriendo el centro y vi el templo romano y dije, ay, pero este es el templo pequeño, ¿no? El grande, ¿dónde está? Me dijeron, solo hay uno. Y entonces me quedé muy frustrado porque yo recordaba una cosa enorme de una dimensión colosal que me había impresionado, que la columna la querías abrazar y no podías, y esta pues más o menos la cogías así, ¿no? O sea, que era como... qué desilusión. Hay noches de borrachera que el sexo pasa lo mismo. Luego cuando quedas al lunes con una persona... Bueno, Perdón. Qué bonito, Álvaro, gracias. Nada. ¿Alguien más antes de despedir? Sí, a ver, Ramón yo creo Martínez. que necesariamente tienen que pasar por aquí Ramón Martínez y Paco Tomás, porque son... Hombre, Tomás se está resistiendo. primero Ramón Martínez. Ramón. Por partes, no juntos, no. Buenas noches ya. Otro que nos va a tar el programa ya. Bueno, Hombre, lo debería. colgamos aquí, ya hablamos y tal. Yo iba a contaros dos estatuas que son muy importantes y me he dado cuenta muy tarde. El Apolo Belvedere, que está en los Museos Vaticanos, Hombre. un lugar horrible, abyecto, por el que te empujan, sobre todo si vas como fui yo en su primer momento, como alumno del instituto, cosa que hemos hecho muchísimas personas, ¿no? Y tus profes te van dando palos, en plan, tira, que esto hay que verlo en una hora exactamente, ¿no? Y entonces yo recuerdo a mis 17 años, año 99, hace pues... Nada, ayer. Pesetas. O sea, Pesetas. Hubo que cambiar de peseta a lira, que es una cosa que había, hijos míos, hace mucho tiempo en Qué España. incómodo, es verdad. Y que igual vuelve a ver cualquier día porque eso está fatal. El caso, yo recuerdo ese Apolo Belvedere cuando yo tenía 17 años y yo no sabía quién era yo. Yo iba a mi bola, yo era un niño intenso, un niño patada insoportable, y yo recuerdo ir al Apolo Belvedere y decir, qué cosa más proporcionada y qué cuestión estética más pura.
Y yo no entendía lo que estaba pasando, pero yo dije, fulanito, hazme una foto con el Apolo Belvedere. Te hiciste un risto así hay con el una codo foto, yo apoyado. así como muy intenso, yo iba siempre de negro porque yo era intenso, ¿no? Entonces pesaba la mitad que ahora. Hay una foto que tengo que buscar porque es para verla. El caso es que yo, todo en mi viaje a Italia lo recuerdo, toda Italia para mí es la clave de una cosa. Yo no sabía qué me estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero todo mi viaje era oye, ¿por qué nunca, ni en Roma, ni en Florencia, ni luego en Venecia, consigo compartir habitación con mi muy mejor amigo del instituto? ¿Y por qué a mí me preocupa tanto esto? Entonces, Italia, Apolo Belvedere, Florencia, no me acuerdo, que me perdí por Florencia, y gracias a un fraile franciscano con el que hablé en ítalo-latino-español de, oiga, por favor, ¿cómo vuelvo yo a lo del cerdico este que le pones la mano? Ay, y ya conseguí encontrarme. Y luego en Venecia, ¿no? Venecia, como éramos pobres, pues estábamos en un sitio apartado y luego cogías el vaporetto hasta Venecia, ¿no? Y yo recuerdo todo el rato. ¿Y yo por qué tengo tanta obsesión con compartir habitación con este hombre? ¿Por qué? Recuerdo meternos en San Marcos, que es otro lugar donde vas ahí ¡vamos! Y todo dorado, y tú te das la vuelta y ya, vamos, corriendo al vaporetto otra vez. Y entonces recuerdo la segunda estatua, la estatua de la Quimera, en la plaza de San Marcos, que es horrorosa, pero que está ahí puesta y que queda maja, ¿no? Entonces recuerdo yo atravesar todo San Marcos y ver, y de hecho dices, una foto de esta estatua que es muy mola, ¿no? Y entonces una neurona y otra dijeron, ¿y no será Ramón que a ti, este chico, y yo me quedé así, que había acontecido hiplático y accidentado, y me pasé el viaje de vuelta en el vaporetto diciendo, madre mía, madre mía, madre mía. Y esa noche empezó la guerra de Kosovo, que es lo más curioso. O sea, se veían desde Venecia los antiaéreos, una cosa tremenda. El caso es que ese fue el día en que yo dije, vale, ya sé quién soy, ¿no? Y pasaron 20 años y volví a Venecia como profe. A Venecia, no a Roma, como profe. Y yo me encargué de los museos vaticanos, además que yo iba con la cadera fastidiada, iba con bastón literalmente, de vamos niños. Y hay una foto muy chula que no puedo subir a ningún sitio porque todavía hay niños que son menores, entonces queda raro. Y serán menores para siempre porque está fotografiado, claro, pero cuando son mayores ya no sé. El caso es que fue a un alumno mío ya, posiblemente en la misma situación, le dije, ¿me haces una foto con el Apolo Belvedere ahora 20 años, 20 kilos y de todo malo? Y esa foto lo guay es que ya no soy yo solo, son todos mis alumnos alrededor que se suman a la foto. Entonces, el Apolo Belvedere y la Quimera son chulos. Y sobre todo Italia, porque Italia te dice quién eres, que es lo más importante. Gracias, Ramón. Italia te dice quién eres, Juanra. Sí. Italia te dice quién eres. Qué bonito. Ramón Martínez, Maricones de Antaño, episodio de Arte Compacto, La Constelación de Antinoo, que me lo sé de memoria los títulos de los programas. Esto tú no te lo sabes como yo, que esto no estaba preparado, ha surgido así. No sabíamos que venía Ramón hoy. ¿Alguien más quiere intervenir o despedimos? Bueno, no vamos a obligar a... ¡Ay, sí! Que viene alguien, no sé Tenemos quién a es. alguien más. ¡Qué bien! Aplauso. ¿Cómo te llamas? Aplausos. El Perdón, peu de micro. me asusto, tiro el pie de micro y me asusto yo mismo. Sin peu de micro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Guillermo. Guillermo, Peñaver, bienvenido. Gracias. Bueno, gracias por vuestro podcast, porque soy fan desde la pandemia, con que os lo tengo que agradecer. Hemos escrito a veces por el Instagram, pero bueno, que muchas gracias. Gracias a ti esas por venir. horas de distracción. Y nada, bueno, yo soy artista, muchos de vosotros sois historiadores, entonces mi relación con las imágenes pues son muy importantes. Además, mi trabajo torna un poco a mi autobiografía y a mi manera de relacionarme con los sucesos, con las amistades, los dramas y tal. Y entonces, bueno, os voy a contar primero algunas... Bueno, voy a ser primero, pero por ejemplo, mi primera revelación artística fue, yo aún era estudiante, bueno, tiene muchas, pero vamos, así como más importantes, fui a ver a Patinir al Prado. Yo aún era estudiante de Bellas Artes, entonces entramos gratis en el Prado y yo qué sé, yo no sé si fui como 15 veces a ver a Patinir, porque aquello era maravilloso. Yo aquello yo qué sé, decía, joder, si es que esto es una encima gratis, era una maravilla. Luego, Guillermo Pret Villalta, que es uno de mis pintores favoritos, la verdad que yo querría ser como él de mayor. Además,
además me llamo Guillermo, con que ya hay una ¿Tienes relación, algo? lo tengo fácil. Solo que yo creo que estoy en busca y captura porque tuve una exposición en el Alcalá 31 que le comenzó Oscar Alonso Molina, la belleza en el laberinto de belleza. Bueno, una monografía que le hicieron donde habían construido todo un laberinto en torno a la distribución de los cuadros, el montaje, y yo si no fui otras 15 veces, entonces creo que tengo una especie de orden de alejamiento con que Villalta. En Alcalá 31, pero no robaste ningún cuadro ni en Alcalá 31 ni en el Prado de en el Patinir, Prado. ¿no? Me hubiese Vale. gustado, no me hubiese importado tener alguna cosita ahí. A mí Esos tampoco. azules Un siempre Patinir. vienen bien con cualquier Queda cualquier bien. mesita, siempre queda bien. Queda bien. Y luego otra de mis experiencias, así como, bueno, iba a ir con un noviete a París, se terminó aquella la cosa, entonces fui con unos amigos que No me hay que ir a llevaron- París con los novios. No hay que ir. Fui con unos amigos que hablan en plan de, oye, el pobre Guillermo se va a perder ver a David Hockney, que había una retrospectiva que lo hacían desde... ¿De Hockney? Sí, desde la Tate Gallery, luego pasaba por el Pompidou y luego iba a Japón y a Nueva York. Bueno, la cosa es que gracias a ellos la pude ver y me tiré todo el día viendo a Hockney. Y además estaba, como llegué a París, y dije, oye, mañana hay que ir a ver a Hockney. Y yo estuve todo el día viendo, los pobres salían, bebían cerveza, fumaban, entraban. ¿Qué tal vas, Guillermo? Yo, es la tercera vez. Esperad, que aún estoy asimilando esto, con que... ¿Qué tal lo tuyo? Bien, aquí sigo. Fumad, Sobre fumad. todo que al final, yo qué sé, no sé si os pasa, yo cuando voy a ver exposiciones la ves, y luego vuelvo para atrás y vuelvo a ver otra vez los cuadros favoritos. Y luego todas esas cosas, claro, se relacionan en mi manera de trabajar y en mis procesos. Y bueno, al final, pues eso. Qué guay. Y nada, eso todo que gracias. ¿Cómo es tu cuenta de Instagram, Guillermo? Hombre nariz soy, Hombre nariz. con que nada. Estaremos pronto en Estampa. Ah, sí. Qué Sí, bien. participo en la Feria de Estampa con la Galería Llamazares, pero bueno. Qué bien. Eh, Pues muchas gracias. Nada, vosotros, la verdad que... Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, ¿Tú no venías en el coche diciendo a Carolina voy a sacarla? sí, o yo quería sí"? sacar a Carolina, pero no voy a obligarla. Mira, me está haciendo con la cabeza, no te mato mañana. Y Bueno. Arcais me está fusilando directamente. Bueno, nos dice Carlos Valdivia mucho de Bercana que tenemos que hacer un episodio sobre David Hockney. Te lo digo. Es verdad. Vamos a ir cerrando. Vamos a darle las gracias. Yo es que me apetece que cuente algo Paco Tomás. Es que... ya. ¿Tenéis no pasa prisa? nada. ¿Alguien tiene prisa? Si se pueden levantar, os podéis ir al baño, podéis iros a casa si queréis también. Podéis... Venga, Paco. Venga, Si Paco. tienes algo que contar. Pero es que eres... Sí, claro. Venga, sube, breve, venga. Bien. Paco Tomás. Wisteria Lane. Paco Tomás necesita muy poca presentación o prácticamente ninguna. Bueno, es que, claro, me parece muy interesante cuando estaba comentando Yoli, lo de los cuadros que hay en las casas de los padres y de los abuelos. En mi casa había un Cristo de Dalí. En Mallorca. Entonces, claro, porque el Cristo de Dalí, o sea, en los 70, esas Sí. estampas se vendieron como churros. Sí, sí. Entonces, en todas las casas había un Cristo de Dalí encima de la cama de los padres. Este Yo era- pensaba, ¿cómo pueden follar? O sea, ¿cómo podía...? Siempre había imágenes religiosas encima de las camas de los padres. Es verdad. Y follaban, supuestamente. Quizá para poder follar, precisamente, ¿no? O sea, con, no- con un Cristo mirándote. porque así te bendecía el acto, ¿no? Era como una cosa menos, Sí, menos, no menos sé, guarra. no sé, siempre me parecía como una cosa que por qué ponían imágenes sagradas ahí en él. Pero Sí, yo tampoco lo entiendo, la volviendo verdad. un poco a los recuerdos, yo recuerdo cuando era pequeño visitar el Prado Sí. en una de estas excursiones que decía Ramón y fascinarme el Jardín de las Delicias. Entonces, claro, yo recuerdo que ya era un niño con muchos problemas en el colegio y de repente ese tríptico a mí me voló la cabeza. Luego supe que detrás de todo ese cuadro hay una intención moralizante por parte del autor, pero para mí fue la imaginación. Y entonces yo empecé a viajar por ese cuadro, a imaginar todo ese universo, que además la imaginación solamente parece que te la aceptan cuando eres pequeño.
Cuando eres mayor tienes que dejar de imaginar, porque está muy mal visto. Se dice eso de estás en las nubes, cuando es fascinante imaginar constantemente. Y a mí ese cuadro todavía a día de hoy me permite imaginar. Y me coloco delante de ese cuadro y veo ese universo, que en el fondo hay cosas terroríficas, pero disfruto tanto de ese cuadro y me recuerda tanto a ese niño y esa válvula de escape, que era imaginar. A mí me salvó la vida imaginar que mi vida podía ser otra. Entonces eso imaginar me salvó la vida, ¿no? Y la cultura me salvó la vida. Y luego me voy al Louvre y a ese cuadro maravilloso que ahora es muy famoso gracias a Rigoberta Bandini. Hombre, la libertad guiando al pueblo, ¿no? Pero que ese cuadro es mi conciencia política y mi manera de sentir qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en esta sociedad. Y no soy la libertad guiando al pueblo, pero puedo ser, como casi todos están muertos, hay muchos muertos en el cuadro, no sé, pero alguno de los que está de pie y que todavía puede pelear por las cosas en las que cree. El niño de la pistola, ¿no? El niño de la pistola. Para conocer mejor al niño que fue Paco Tomás, probablemente, o no, bueno, podéis leer su último libro, recién publicado prácticamente. Coto privado de infancia. Coto privado de infancia, que es maravilloso y que lo recomendamos muchísimo. Pues muchas gracias. Gracias, Paco. Paco. Y un beso muy fuerte. Gracias. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya tenemos que dar las gracias. Yo creo que sí, ¿no? Porque si no... A Carlos García de la Vega, programador aquí en Contexto. Es verdad. Director de la performance Cerdas, que fuimos a ver hace poco al Museo Reina Sofía. Qué maravilla. La Semana del Orgullo LGTBIQ+. Esperamos que esa performance llegue a otros museos y a otros lugares. Sí. Porque es estupenda, tiene unos textos, poemas buenísimos. Lo es. Que hablan sobre nuestra manera de comportarnos, sobre cómo nos vemos como individuos, cómo vemos nuestro cuerpo también, cómo necesitamos a los demás, cómo necesitamos que nos vean. Bueno, estupenda. Cómo convivimos con las normas, ¿no? Constantemente, y con esa lucha entre un poco tus ganas de imaginar y la imposición que te lo prohíbe, ¿no? Tenemos que darle las gracias a Carlos porque él fue quien nos escribió un correo electrónico en noviembre de 2020, que lo he buscado, con el asunto Arte Compacto en el taller de Contexto. Decía, chicos, no sé cómo lo veis, yo creo que vuestro podcast puede hacerse con público. ¿Pensáis un formato así? Y aquí estamos. Aquí estamos. En julio de 2022. Y cuando estéis escuchando esto, en el futuro, quizá en 2030, pues a lo mejor este episodio os desbloquea recuerdos también, os abre ventanas por ahí en la memoria que pensabais que teníais cerradas, olvidadas. A mí me ha traído recuerdos nuevos escucharos a vosotros aquí y escucharte a ti, Juanra, también. Espero que os haya pasado lo mismo a quienes estáis aquí en el directo y quienes estáis donde sea que estéis en cualquier momento en esta cápsula del tiempo escuchando. Para mí, historias como las que hemos contado y escuchado hoy son uno de los motivos para querer conocer la belleza, saber más sobre la creación, sobre el arte, sobre la vida, en esos momentos en los que pues a veces no tienes ganas, te despiertas por la mañana y no tienes ganas ni de salir de la cama, de hacer nada, ¿no? A mí me pasa a veces, por el cansancio vital, porque, bueno, por el calor también, que estamos en el verano más caluroso de los que hemos vivido, pero el más frío de los que nos quedan por ver. Y se queda ahí desnudito en la cama. Y me quedo ahí desnudito en la cama pensando, no quiero salir de aquí, y yo no me quiero voy. ir al Museo del Prado. Bueno, pues sí, creo que es que como dice, estas cosas... Ya sé que lo decimos muchísimo, pero es así. Como dice Estrella de Diego, las obras de arte tienen dos significados. El que tuvo en su momento y el que tiene para cada uno de nosotros. Y para nosotros, pues a veces la Gioconda significa la casa de nuestros abuelos a miles de kilómetros ¿no? O descubrir quiénes somos realmente, o, en fin, miles de significados posibles una obra de arte para nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo importante de las obras de arte realmente, de verdad que sí, ¿eh? Estará muy bien que pasen por la vida los investigadores y conozcan más de los artistas y que escriban más datos sobre sus biografías y que... Ya, pero la vida es más imaginación y sentimiento, que al final... es lo que significa vivir. Y significado. Que signifiquen algo para las personas quiere decir que siguen vivas esas obras de arte, que siguen siendo importantes. Pues esperamos que
eso, que hoy os llevéis alguna imagen de esas que permanecen en la memoria, en el recuerdo y que se conectan con los sentidos. Gracias por estar aquí. Volvemos con más Arte Compacto en septiembre. Felices vacaciones. Octubre también, quizá, no sé, ya veremos. Bueno, ya veremos. ¡Feliz verano! Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.